Tema número 1. Generalidad filosófica. Problema del cosmos 1. Origen del universo. Una de las mayores interrogantes que ha preocupado al hombre desde los albores de la humanidad es acerca del origen del universo. Cada civilización ha pretendido dar respuestas o explicaciones que van desde las más sencillas, representadas en mitos, leyendas, hasta aquellas mejor elaboradas, establecidas como teorías. Actualmente muchas de ellas podemos denominarlas científicas, no obstante, algunas de ellas desfasadas. Algunas teorías más representativas son: 1.1. Cosmogonía. Etimología: cosmos igual a mundo, universo, goneia igual a nacimiento, ser, producirse. Es el conjunto de narraciones e historias imaginables que corresponde a las primeras civilizaciones con las cuales trataron de explicar el origen del universo, su desarrollo y la presencia del hombre. Se trata de los albores de la humanidad, donde los mitos y leyendas, en cuyas descripciones participan los dioses, trataron de llenar los deseos de los hombres para explicar sobre el origen de las cosas y el movimiento de los mismos. Estos mitos y leyendas de las diferentes culturas presentan al universo como obra de los dioses. Por ejemplo, Hesíodo, en su poema Teogonía, o Nacimiento de los dioses, narra la creación del mundo a partir del caos. Es el primero en clasificar las divinidades y atribuirles la creación del universo. Los dioses pueden o no tener elementos antropomorfos. Algunos otros mitos cosmogónicos los encontramos en la tradición judeo-cristiana, musulmana, maya, azteca, inca, mito de Viracocha, que en general afirman que el mundo tuvo un comienzo en un tiempo finito y no muy lejano en el pasado. 1.2. Cosmología. Etimología: cosmos, mundo, universo, logos, estudio, tratado. Es el estudio del universo o cosmos en su conjunto, es decir, sobre su origen, su evolución, la estructura que presenta a gran escala y su futuro. El objetivo de la cosmología es la construcción de modelos del universo, que permitan entender su origen y proceso evolutivo en términos que admitan una contrastación empírica y experimental. Ello no sucede en la cosmogonía. Para ello utiliza los conocimientos de vanguardia de la matemática, física, química, geología, astrofísica, entre otros, todos ellos respaldados en la rigurosidad del razonamiento crítico y del uso de diversos instrumentos adecuados a la investigación. Dos han sido las posturas más resaltantes que marcaron gran huella en la historia de la humanidad: el geocentrismo y el heliocentrismo. El primero respaldado en los fundamentos de Claudio Ptolomeo y Aristóteles, y el segundo respaldado en Nicolás Copérnico y sus coetáneos. Hoy en día existen otros modelos que pretenden describir más precisamente el universo en su conjunto. La diferencia entre la cosmología y la cosmogonía radica en que mientras la primera explica los hechos a través de la relación entre conceptos científicos, la contrastación, la demostración y la verificación, la segunda los explica mediante relatos, narraciones o mitos los cuales están en relación con algún tipo de dios o ser superior. 1.3. Teoría de la gran explosión o Big Bang. Es un modelo cosmológico matemático según el cual el universo se describe como un despliegue dinámico de una gran explosión que se originó en una singularidad espacio-temporal de densidad infinita inicial ocurrida aproximadamente hace unos 14.000 millones de años aproximadamente. Después de la explosión el universo ha estado en expansión a partir de un estado inicial. Desde ese momento los objetos astrofísicos se han alejado unos respecto de otros. A la vez, luego de la explosión, la temperatura original del universo se ha estado enfriando, hasta tener la temperatura permisible para poder formar astros. Aún así el universo sigue expandiéndose. Una de las evidencias radica en el descubrimiento que Hubble hizo en 1929. La distancia entre diferentes galaxias eran cada vez mayores y cuanto más lejos estaba la galaxia, más alta era su velocidad de recesión. A esta relación se la conoce como la ley de Hubble. La velocidad de una galaxia es proporcional a su distancia. Aceptando que la luz es una onda partícula, si una fuente de luz se acerca hacia nosotros, cuando esa luz emita la siguiente cresta de onda estará más cerca de nosotros, por lo que el tiempo que se demora cada vez es menor y el tiempo entre cada dos crestas que llegan a nosotros es más corto que antes y, por lo tanto, el número de ondas que recibimos por segundo es mayor, corrimiento hacia el azul, que cuando tal fuente de luz está estacionaria. Igualmente, si la fuente de luz se aleja de nosotros, la frecuencia de las ondas que recibimos será menor que en el supuesto estacionario. Entonces sus espectros estarán más desplazados hacia el extremo rojo, corrimiento hacia el rojo. Brevemente, si una fuente de luz se aleja de nosotros, esta será más débil, si se acerca será más potente. 2. Modelos del universo. Se refiere a la posible estructura del universo actual y futuro. Estas teorías son: 2.1. Universo abierto. Este modelo considera que el universo se expande continuamente, pero a la vez gradualmente se va enfriando. La temperatura descenderá hasta el punto en que termine congelándose y provoque la muerte térmica del universo. Después de la gran explosión el universo ha estado enfriándose. Hoy en día se afirma que la temperatura del universo es de 3 Kelvin, o sea menos 270,15 grados centígrados. Esa temperatura gradualmente seguirá disminuyendo mientras se expande el universo. Llegará un momento en que los cuerpos celestes dejen de producir energía y detendrán su movimiento y entonces llega el fin. Se calcula que ello ocurriría aproximadamente en 35.000 millones de años. Su formalización es menos de 1, densidad media es menor que 1. La geometría del espacio es abierta, esto es negativamente curvado como la superficie de una silla de montar. Los ángulos de un triángulo suman menos de 180 grados y las líneas paralelas no se encuentran nunca equidistantes, tienen un punto de menor distancia y otro de mayor. La geometría del universo es hiperbólica. Un universo negativamente curvado se expandirá para siempre, con la gravedad raleando la tasa de expansión. Con materia oscura, la expansión no solo continúa sino que se acelera. Pero el destino final de un universo abierto es la muerte térmica, donde la aceleración causada por la materia oscura terminará siendo tan fuerte que aplastará completamente los efectos de las fuerzas gravitacionales electromagnéticas. Un punto intermedio entre el modelo abierto y el cerrado: si la densidad media del universo es exactamente igual a la densidad crítica, es decir, es igual a 1, entonces la geometría del universo es plana,
tal como se plantea en la geometría euclidiana, donde la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados y las líneas paralelas nunca se encuentran. 2.2. Universo cerrado. Es un modelo oscilante porque luego de producido un Big Bang, el universo llega a una máxima expansión, se detiene y luego se comprime produciendo un Big Crunch, gran implosión, para luego generar otro Big Bang, nuevo nacimiento del universo, y luego otro Big Crunch, muerte del universo, y así en un ciclo sin fin. Se denomina cerrado porque la cantidad de materia y energía son las adecuadas para que ocurra este fenómeno de creación y extinción una y otra vez. Su formalización es más de 1, densidad media es mayor que 1, significa que la geometría del espacio sería cerrada como la superficie de una esfera. La suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados y no habría líneas paralelas. Al final, todas las líneas se encontrarían. Por eso se afirma que la geometría del universo es elíptica. En un universo cerrado, carente del efecto repulsivo de la energía oscura, la gravedad acabará por detener la expansión del universo. Luego empezará a contraerse hasta que toda la materia en el universo se contraiga, colapse, en un punto denso e infinito, denominado Big Crunch. 3. Principios del universo. 3.1. El determinismo. Se basa en el principio de la causalidad. El determinismo, en general, sea científico, metafísico, lógico, teológico, entre otros, es un principio universal que abarca todos los campos de la realidad. Bajo su dominio están, tanto el espíritu como la materia. Todo suceso, todo acaecer, está determinado causalmente, todo sucede según causa-efecto. Esta es la formulación determinista que se expresa también por medio del principio de la razón suficiente, que es la expresión más general del principio de causalidad. La causa representa, en el proceso universal del cambio, el momento anterior en el tiempo, el efecto es la secuencia inmediata posterior que acusa todas las propiedades contenidas en la causa. Principio de razón suficiente, nada es, o acontece, sin que haya una razón para que sea, o acontezca, o sin que haya una razón que explique que sea, o acontezca. Este principio ha sido formulado varias veces en la historia de la filosofía, sin embargo se le atribuye a Leibniz como una formulación mejor consolidada. 3.2. El indeterminismo. De modo general, se denomina indeterminismo toda doctrina según la cual los acontecimientos de cualquier índole, sea físico, psíquico, etc., no están determinados, nada sucede necesariamente, o por lo menos algunos acontecimientos ocurren de modo no necesario. El indeterminismo niega que los acontecimientos estén determinados. De modo específico, el sentido de indeterminismo depende del significado del tipo de determinismo hace poco mencionados. El indeterminismo es la postura opuesta al determinismo, es decir, los acontecimientos no dependen de un proceso causal. Determinismo, lineal sine del azar. Indeterminismo, no existen causas, existe un sistema de sucesos no coordinados, no lineales. En oposición al determinismo, el indeterminismo niega la fuerza de la necesidad absoluta de todos los procesos físicos y biológicos. 4. Teorías de la naturaleza del universo. 4.1. Teoría de las supercuerdas. La teoría de las cuerdas fue creada para unificar la relatividad general y la mecánica cuántica. ¿Para qué unificar? Para entender el universo de manera conjunta y no de manera aislada como ha venido ocurriendo, pues con la mecánica cuántica nos enfrentamos a la realidad microcósmica y con la relatividad general, a la gravedad macrocósmica. En ellas encontramos 4 fuerzas, por un lado, la fuerte, la débil, la electromagnética y, por otro, la gravedad, respectivamente. La teoría de cuerdas es un modelo de la física teórica según la cual las partículas elementales de la realidad no son los átomos sino otros elementos denominados estados vibracionales, mejor conocidos como cuerdas. Significa que cualquier ingrediente al interior del átomo, electrones, protones, etc., no son huecos ni vacíos ni mucho menos de dimensión cero, sino que a su interior encontramos estos diminutos elementos que les denominamos cuerdas. Las cuerdas son partículas unidimensionales y vibran, actúan en más de 4 dimensiones. No son puntos infinitamente pequeños, pues, al ser partículas tienen masa, la cual depende de la energía que tiene la cuerda al vibrar, energía igual a masa. Si vibra con poca energía, tiene poca masa, pero el tamaño de las cuerdas apenas está cerca de la longitud de Planck. Significa que son demasiado pequeñas que harían falta 1020 cuerdas una detrás de otra para abarcar el diámetro de un único protón. Por tal razón resulta imposible experimentarlos en laboratorios. Hacerlo exigiría la construcción de un acelerador de partículas mayor que la propia Tierra, lo cual en este momento es imposible. Sin embargo, en teoría, esta vibración nos ha permitido explicar, a partir de ecuaciones, la unificación de la fuerza nuclear fuerte, la débil y el electromagnetismo. Pero tal unificación ya se hizo antes con la teoría de la supersimetría, aunque sus fundamentos no eran del todo convincentes. Por esta última razón sus seguidores la abandonaron y se pasaron a la teoría de las cuerdas, pero quizás un poco de soberbia por lo conservador del término, y obviamente con los nuevos avances más, a la teoría de las cuerdas la empezaron a denominar como la teoría de las supercuerdas, ya que parte de la supersimetría estaba infiltrada en teoría de las cuerdas, cuerdas más supersimetría igual a supercuerdas. Para ese entonces ya existían 6 teorías de cuerdas, y todas tenían resultados similares, no obstante, ninguna precisas, porque en ellas se trabaja con inmensas ecuaciones que incluso a veces contienen variables infinitas, lo cual las debilitan. En realidad son teorías que ven diferentes caras de un mismo objeto. Ello significa que ninguna es la correcta aún, hay que unificarlas también, pero cualquiera de ellas es mejor que la supersimetría. Respecto de las nuevas dimensiones, se agregó una dimensión circular y esferas a cada dimensión alargada, esta idea une la gravedad y el electromagnetismo. Hasta ahí tendríamos 10 dimensiones, pero luego se descubre la undécima, el plano en que vibra la cuerda pasa a ser bidimensional y deja de ser unidimensional por la vibración de la cuerda. Este resultado se obtuvo, obviamente en teoría, por la aplicación de la constante de acoplamiento. Aún nadie sabe cómo es en realidad esta undécima
undécima dimensión. A diferencia de las 3 dimensiones alargadas y las 6 dimensiones enrolladas, la undécima no es una dimensión de espacio en sí, sino que se encuentra dentro de las cuerdas. Incluso se especula que en su interior pueden existir muchos universos. Se habla de más dimensiones, pero también es especulación. 5. Multiuniverso. El término de multiverso fue acuñado en 1895 por William James, pero se ha usado en diferentes campos como en cosmología, física, astronomía, psicología, ciencia ficción, cine, etc. Desde el punto de vista cosmológico, se denomina multiverso o multiuniverso la existencia de un conjunto de universos. Después del Big Bang empieza la expansión del universo, pero esta expansión es demasiado potente como para suceder una única vez. En lugar de eso, una vez que comienza el Big Bang, surge un proceso de inflación que tiene lugar en múltiples formas. Son como burbujas que surgen en uno y otro lado y están separados por enormes distancias. Entonces, si hay inflación, hay multiuniversos. El primero en escribir sobre la teoría de la inflación en 1980 es el físico Alan Guth. Se pretende confirmar esta postura como consecuencia de haberse detectado, 2013, con el telescopio satélite Planck, ondas gravitacionales, deformaciones del espacio-tiempo provocadas por el Big Bang, coloquialmente ecos del Big Bang. Uno de los responsables de esta investigación es el físico Andrew Lind. De ser cierto, la expansión exponencial del universo se produjo una fracción de segundo después de la gran explosión. A veces se le ha denominado universos paralelos, en otros contextos, también universos alternativos, universos cuánticos, dimensiones interpenetrantes, mundos paralelos, realidades alternativas o líneas de tiempo alternativas. 6. Creacionismo. Doctrina religiosa acerca de la creación del mundo, de la materia viva y la animada en virtud de un solo acto creador. Es creacionista la idea bíblica acerca de la creación de todo lo existente por parte de un Dios en el transcurso de 6 días. La concepción de Carlos del Linneo, George Cuvier y Jean-Louis Agassiz sobre el origen sobrenatural de todas las especies de animales y plantas constituye una variedad de creacionismo en biología. Carlos del Linneo, 1707-1778, negó la variabilidad de las especies, sostuvo que el número de especies permanecía constante desde el día de su creación. George Cuvier, 1769-1832, defendió la inmutabilidad de las especies, y sostuvo que el diseño eficiente de cada animal es la prueba de que éste no puede haber variado desde su creación. Jean-Louis Agassiz, 1807-1873, defiende una visión fijista y catastrofista. Las especies han permanecido inmutables tal como fueron creadas. Solo cambian por las grandes catástrofes. Existieron grandes periodos estables separados por grandes revoluciones en las que se producía el cambio de unas especies a otras, debido a la intervención divina. Los fósiles son restos de animales que perecieron en los diluvios bíblicos. El creacionismo es diametralmente opuesto a la dialéctica. Los datos de la ciencia actual demuestran la total inconsistencia del creacionismo. Tema número 2. La filosofía. 1. Origen de la filosofía. Como reflexión racional y sistemática se origina en Grecia, s. 7v a.C., donde fue un saber por excelencia, gozó de un singular prestigio, que se ha mantenido a lo largo de toda la historia. Se le atribuye a Pitágoras de Samos haber utilizado por primera vez el término filosofía. Sócrates se calificaba a sí mismo como filósofo, con lo cual pretendía decir que era un amante de la sabiduría. Platón decía que el asombro es el origen de la filosofía. Nuestros ojos nos hacen partícipes del espectáculo de las estrellas, del sol y de la bóveda celeste. Aristóteles decía que pues, la admiración es lo que impulsa a los hombres a filosofar, empezando por admirarse por lo extraño a las vicisitudes de la luna, del sol y por el origen del universo. 2. Concepciones sobre la filosofía. Proviene del griego pilem igual a amor y sopos igual a sabiduría, es decir, amor a la sabiduría. El término amor se interpreta como la pasión del espíritu humano por conocer el mundo y por conocerse a sí mismo. Filosofía es el amor al conocimiento de lo esencial y lo general. Es la búsqueda desinteresada del saber por el saber mismo. El término sabiduría significaba entre los pensadores presocráticos el conocimiento del mundo, de los primeros principios. 2.1. Concepción de Aristóteles. La filosofía es la ciencia de los primeros principios y de las primeras causas de lo que es. La filosofía es estudio de fundamentos, se esfuerza por conocer el principio de los principios, la causa última. Por eso la filosofía es denominada metafísica o filosofía primera. 2.2. Concepción de Augusto Comandante, fundador del positivismo. Para él la filosofía es un compendio general de los resultados de la ciencia, y el filósofo es un especialista en generalidades. Para Comte la ciencia debe limitarse a observar fenómenos, que él concebía como sensaciones humanas. En tal sentido, concibe a las leyes como leyes de las sensaciones y percepciones del hombre. 2.3. Concepción de Carlos Marx. Considera que la filosofía es la ciencia que trata sobre las leyes universales a las que se hallan subordinados tanto el ser, es decir, la naturaleza, y la sociedad, como el pensamiento del hombre. 3. Problema fundamental de la filosofía. Constituye un problema fundamental de la filosofía, el carácter de la relación existente entre el ser y el pensar, entre lo material y lo espiritual. Este problema presenta dos aspectos. El primero, trata de resolver si la materia es lo primario, o lo es la conciencia, es decir, si es la materia es la que engendra la conciencia o al contrario. El segundo, da respuesta a la cuestión de si el mundo es cognoscible o no lo es decir, si la razón humana es capaz o no de penetrar en los misterios de la naturaleza, de conocer o no las leyes de su desarrollo. Los filósofos que consideran que la materia es primaria y la conciencia secundaria, producto de la materia, y que el mundo es cognoscible, se sitúan en el campo del materialismo. Los filósofos que consideran que lo primario es el espíritu, la consciencia y lo secundario la materia,
y niegan que el mundo sea cognoscible, se sitúan en el campo del idealismo. 4. Actitud filosófica. Un conocimiento sólido y coherente sobre la realidad es producto de una actitud filosófica. La actitud filosófica es una disposición humana por comprender el porqué y el para qué de las cosas. El hombre que adopta una actitud filosófica no admite ningún conocimiento ni opinión sin someterlo a una crítica rigurosa. Problematiza incluso los conocimientos que la ciencia ofrece. Sin embargo, entre la filosofía y la ciencia no se contradicen. Por el contrario, se complementan. 4.1. Características. La actitud filosófica se caracteriza por ser problemática. Se pone en tela de observación los conocimientos en base a interrogantes. Crítica. Todo conocimiento se somete a juicio de la razón, es decir, a la rigurosidad reflexiva de la capacidad intelectual humana. Incondicional. El único interés es la búsqueda desinteresada del saber por el saber mismo. Universal. En una actitud filosófica los conocimientos pretenden adoptar validez universal, trascendental. Son conocimientos que trascienden a la realidad. Se interrelaciona con otros campos del saber humano, racional y reflexivo. Se funda en la razón. Todo lo analiza y solo acepta como verdadero aquello que haya resistido el análisis racional e intelectivo. Es un saber totalitario. Toma su objeto de estudio en forma completa, integral, global y total. 5. Disciplinas filosóficas. Existen diversas disciplinas filosóficas, cada una de ellas abordan una parte de la realidad. Algunas de ellas son gnoseología o teoría de conocimiento. El interés fundamental de esta disciplina es analizar la naturaleza, la posibilidad y los límites del conocimiento. Investiga la relación del conocimiento y la cosa, es decir, el valor del conocimiento en cuanto establece su conformidad con la cosa. Epistemología o teoría del conocimiento científico. Es el estudio crítico del conocimiento científico, su fundamento y metodología. Su finalidad es resolver los inquietantes problemas que surgen cuando se pretende revelar la estructura del conocimiento científico y realizar el análisis del lenguaje de la ciencia. Axiología. Estudia el problema de los valores acerca de su existencia, su origen, su naturaleza, sus características. Es la disciplina filosófica que estudia la forma, el significado y fundamento de los juicios valorativos. Ética. Estudia la conducta o comportamiento moral del hombre en sociedad. Analiza si dicho comportamiento es bueno o malo ante nosotros y ante los demás, y mide el grado de responsabilidad de dicho acto de acuerdo al criterio de libertad. Lógica. Es el estudio de los principios, métodos, reglas, leyes, que se utilizan para distinguir el buen razonamiento, correcto, del mal razonamiento, incorrecto. Ontología. Es el estudio del ser de las cosas, del ser en tanto ser y los accidentes propios del ser y de la realidad. Estética. Rama que trata de lo bello y los diferentes modos de aprehensión de realidades bellas. Se relaciona con la esencia y la percepción de la belleza. Antropología filosófica. Estudia la esencia del hombre, su significado, la finalidad de su existencia, su posición en el cosmos, etc. Estudia los problemas que plantea la existencia humana concreta en relación con las condiciones históricas, económicas, sociales y culturales. Historia de la filosofía. 6. La filosofía antigua, siglo V antes de Cristo al siglo V después de Cristo. La filosofía nace en Grecia, en las costas de Jonia, actual Turquía, en el siglo V antes de Cristo, sobre la base de premisas sociales, económicas, políticas, religiosas, científicas, morales, educativas, artísticas, jurídicos, propiedad privada y división del trabajo, a razón de que ya no era posible explicar la realidad y sus fenómenos a través del mito, la magia y la religión. Ahora toda explicación empieza a fundamentarse en la demostración, contrastación y verificación. Aunque existe un materialismo ingenuo y una dialéctica espontánea, históricamente la filosofía griega se la conoce como filosofía dialéctica. La filosofía antigua se divide en los siguientes periodos: cosmológico, preocupación por el arche, origen y cambio de las cosas; antropológico clásico, preocupación por el hombre y la sociedad; helenístico romano, decadencia del pensamiento griego. 6.1. Características. Cada periodo tiene sus propias características, pero en conjunto algunas de ellas son: postular la unidad de las cosas en el arche desde el punto de vista de la physis, sistematización del pensamiento de modo crítico y objetivo superando el horizonte puramente mítico, es un pensamiento antropológico en tanto mayor preocupación. En el máximo apogeo griego, es un pensamiento ontológico por cuanto pretende entender la esencia de las cosas, es un filensopos con un objetivo teórico práctico. Diálogo. Surgen grandes escuelas. Tema número 3. Etapas de la filosofía. Antigua 1. Los presocráticos. 1.1. Tales de Mileto, 624-547 a.C., considerado como el primer filósofo, primer geómetra y primer astrónomo, fundador de la escuela jónica, el primero en responder de manera objetiva que el origen y fundamento de las cosas, arche, se encuentra en algo material. Sostuvo que el agua, fenómeno húmedo, es el principio, causa y substancia primitiva de todas las cosas. El agua es la que suministra alimento y nutrición a todas las existencias. Hasta el calor vital de los animales depende para su producción y conservación de la humedad producida por el agua. Sustentó también que la tierra flota en el agua. Se le atribuye el descubrimiento y primera resolución de algunos problemas geométricos. Teorema de Tales. Se dice que predijo un eclipse solar acaecido en el año 585 a.C. Tales consideraba la naturaleza o materia como vivificada y animada, y el ozoismo, por una fuerza interna y esencial a la misma. El mundo está lleno de divinidades, anima, las cuales posiblemente son manifestaciones más o menos perfectas o sutiles de esa fuerza viva, inherente y esencial a la materia, que constituye la substancia y el fondo real de todas las cosas. El imán es el ejemplo más objetivo. 1.2. Heráclito de Éfeso, 540-475 a.C., debido a su vida solitaria, a la oscuridad de su filosofía y su misantropía, persona que, por su humor tétrico, manifiesta aversión al trato humano, es llamado el oscuro. Sostuvo que el fuego
es el origen de las cosas y que el mundo entero se encuentra en constante cambio. El fuego es la sustancia primordial o principio que, a través de la condensación y rarefacción, crea los fenómenos del mundo sensible. Heráclito incorporó a la noción de ser de sus predecesores el concepto de devenir o flujo, al que consideró una realidad básica subyacente a todas las cosas, incluso a las más estables en apariencia. Ambas ideas se apoyan en los siguientes pasajes: este mundo no lo hizo ninguno de los dioses, ni de los hombres, sino que si será un fuego eternamente viviente, que se enciende y apaga según medida. No podemos bañarnos dos veces en el mismo río, son aguas distintas. La realidad es devenir, se representa mediante la sucesión de dialéctica de contrarios, par impar, frío-calor, vida-muerte, etc. Esta tensión y rivalidad permanente tiene su origen junto al fuego y el logos, en la guerra o discordia. El logos es razón divina universal, principio inmanente, ley, que gobierna todas las cosas. El fuego es un principio material, activo, inteligente y creador del cual todo nace y al cual todo vuelve. Solo una obra, de la naturaleza de las cosas, se puede atribuir a Heráclito, aunque algunos autores sostienen que también escribió sobre las leyes. 1.3. Demócrito de Abdera, 460-370 a.C., filósofo naturalista, desarrolló una teoría atómica del universo, concebida por su mentor, el filósofo Leucipo. Escribió numerosas obras, pero solo perduran escasos fragmentos. Según la teoría atómica de Demócrito, todas las cosas están compuestas de partículas diminutas, invisibles e indestructibles de materia pura, en griego atoma, indivisible, que se mueven por la eternidad en un infinito espacio vacío, en griego kenon, el vacío. Aunque los átomos estén hechos de la misma materia, difieren en forma, medida, peso, secuencia y posición. Las diferencias cualitativas en lo que los sentidos perciben y el origen, el deterioro y la desaparición de las cosas son el resultado no de las características inherentes a los átomos, sino de las disposiciones cuantitativas de los mismos. Según la cantidad y disposición de ellos surgen las cosas. Demócrito consideraba la creación de mundos como la consecuencia natural del incesante movimiento giratorio de los átomos en el espacio. Los átomos chocan y giran, formando grandes agregaciones de materia. Demócrito escribió también sobre ética. Sostuvo que la felicidad, o alegría, es el mayor bien, una condición que se logra a través de la moderación, la tranquilidad y la liberación de los miedos. Demócrito era conocido como el filósofo alegre, en contraste al sombrío y pesimista Heráclito. Su teoría atómica anticipó los modernos principios de la conservación de la energía y la irreductibilidad de la materia. 2. Eurípides de Salamina, 480-406 a.C., poeta trágico griego, tuvo como maestros a Anaxágoras, Protágoras, Pródicos y a Sócrates, cuyas enseñanzas se reflejan en sus obras trágicas. La importancia en Eurípides radica en que su obra representa un cambio de concepción del género trágico, ahora con un sentido filosófico, de acuerdo con las ideas que había aprendido de los sofistas y otros maestros. Con ellos se inclinó a la concepción filosófica del escepticismo frente a las creencias míticas y religiosas, que rebajan el tono heroico y espiritual que habían cultivado Esquilo y Sófocles. Ahora existiría un tratamiento más cercano al hombre, más realista. En sus tragedias pasa a primer término el tratamiento psicológico de los personajes, de gran profundidad. Eurípides se convirtió posteriormente en modelo a imitar por los trágicos latinos. Luego su influencia prosiguió durante el neoclasicismo y el romanticismo alemán. En su época fue incomprendido, pues en un concurso presentó su primera tragedia, con sentido filosófico, Las Pelíadas. Solo obtuvo el tercer puesto. Solo obtuvo 4 victorias en los festivales anuales que se celebraban en Atenas, a pesar de haber escrito 92 obras más y de las cuales se han conservado 17 tragedias. Sin embargo, poca fama y reconocimiento le aportaron en vida. 2.1. Pitágoras de Samos. No se tiene fecha exacta de su nacimiento. Se sospecha que nació cerca de la 47 Olimpiada, cerca del año 586 a.C. Tampoco se tiene registro de sus escritos. Toda información proviene de sus discípulos. Se le atribuye el haber utilizado por primera vez el término filosofía. Descubrió las relaciones entre la armonía musical, los acordes y las proporciones numéricamente expresables, así como los inicios de la matemática especulativa. La invención de la tabla de multiplicar y el teorema que lleva su nombre, aunque ya era conocido por los sumerios. Fundó en Crotona una escuela o asociación de carácter místico, filosófico o político, inspirada en las enseñanzas del orfismo religioso que postula la doctrina de la metempsicosis, basada en la creencia de la inmortalidad y transmigración de las almas. Considera que el alma es inmortal mientras que el cuerpo, que es mortal, es la prisión en la que se encuentra encerrada. Por ello, concibe la existencia como camino de liberación del alma de la carga del cuerpo. Para conseguirlo hay que cultivar filosofía, matemáticas, astronomía, dejarse envolver por la armonía musical y de llevar una rigurosa vida ascética de purificación moral. El arche pitagórico son los números. Las cosas son números y los números son cosas. Ya no hablamos de un elemento material determinado, sino de una estructura formal sobre la que está asentada la realidad sensible, la realidad inteligible de los números. La armonía es el logos que rige un universo que se despliega por medio de contrarios y que está repleto de números. El número 10 es el más valorado porque es la suma de los primeros 4, 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10, los cuales se pueden disponer en forma de triángulo perfecto. La tetractis, el 1 representa la razón y el punto, el 2 a la opinión y la línea, el 3 la santidad y la superficie, el 4 la justicia y el volumen. 2.2. Parménides de Elea, 540-470 aproximadamente. Su filosofía es opuesta a la de Heráclito. Con Parménides se inicia la metafísica y el conocimiento científico, ya que en su pensamiento no solo formula la noción de ser, sino también la descripción de un método camino filosófico de investigación. Su punto de partida es la afirmación ontológica del ser como lo único real, existente y verdadero. El ser es, en consecuencia, la nada, no ser, no existen ni las cosas particulares sujetas a cambio y mutación, tal y como ya habían sostenido los filósofos milesios, Heráclito y los pitagóricos. Admitir el cambio, el devenir, es admitir el no ser. El ser es si es necesario que sea, el no ser no es si es imposible que sea.
plantea que el mundo es como una esfera, en la cual no hay vacío, por tanto no es posible el movimiento. El mundo es un y no hay en él partes, nada surge y nada se destruye. Su caracterización del ser es metafísico. Con Parménides también se inicia la especulación lógica, pues formula el principio de identidad, el ser es y el no ser no es, aunque de manera implícita. 3. Apogeo de la filosofía. Es el periodo antropológico clásico. El máximo florecimiento de la filosofía griega tiene como mayor preocupación al hombre y su sociedad. 3.1. Los sofistas eran extranjeros llegados a Atenas, muy cultos y conocedores. Por sus viajes, sus nuevas ideas despiertan entusiasmo en los jóvenes y fuerte oposición entre los de mentalidad tradicional. A lo largo de la historia la imagen que se ha transmitido de los sofistas ha sido controvertida, polémica e intencionalmente desvirtuada. En su tiempo ya fueron repudiados por Sócrates, Platón y Aristóteles por ser traficantes de la sabiduría aparente, comercializaban con el saber y hacían de este un instrumento útil. Los sofistas fueron un grupo heterogéneo de pensadores, la mayoría de ellos eran foráneos en Atenas, nunca constituyeron escuela filosófica alguna, maestros itinerantes y oportunistas que se presentaban donde su arte podría comercializarse. El punto de partida no es el cosmos sino el hombre, su finalidad práctica, la formación política del ciudadano ateniense. Forman políticos, demagogos. Los sofistas pretenden enseñar, previa remuneración, una peculiar política, sin ética. El instrumento de esta nueva virtud política será la retórica o arte de persuadir. Mediante el arte de la palabra, el orador se convierte en el demagogo, capaz de hacer del argumento más débil el más fuerte y de este modo triunfar en los asuntos de la vida pública consiguiendo poder y prestigio social. Son considerados como los primeros pedagogos de Occidente. No creían en la existencia de nada fijo y estable. No existen leyes ni normas mejores y peores. Cada norma es valiosa en sí misma en función de su utilidad y las circunstancias. Por tanto, cada individuo, como cada polis, tiene sus normas y todas son buenas en sí mismas. Relativismo y escepticismo. La verdad no existe. La verdad se reduce a puntos de vista. 3.2. Protágoras de Abdera, 480-410 a.C., considerado como el primer sofista, afirmaba: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son, homo mensura. No se puede llegar a la verdad sino solo la opinión más útil y mejor. Considera que la verdad absoluta es imposible, solo es posible la verdad relativa para cada uno de los hombres. Escéptico en física, dogmático en sociología, considera la opinión de cada uno como verdadera y origina el relativismo extremo. Su pensamiento está vinculado al de Heráclito y los atomistas. Por sus enseñanzas fue acusado de ateísmo y fue expulsado de Atenas. Consideraba que acerca de los dioses, yo no puedo saber si existen o no, ni tampoco qué forma puedan tener. Hay muchos impedimentos para saberlo: la oscuridad de la materia y la brevedad de la vida. 4. Sócrates, 469-399 a.C., uno de los más grandes filósofos griegos, de gran influjo personal en Atenas y de valor ejemplar en Occidente por su consagración a la filosofía. Maestro de Platón, hizo del hombre como ser moral el centro de la investigación filosófica. Ahora la filosofía ya no se concentra en el cosmos, sino en el hombre. Presentó la inducción como proceso formativo del concepto y la definición de las cosas como caracterización de lo universal. Respecto de la ética sostiene: el mal es producto de la ignorancia y la verdad se busca practicando la virtud. Arte, saber es virtud que se puede enseñar. El mal es solo la falta de inteligencia o de conocimiento. Inicia la autorreflexión e interiorización. Conócete a ti mismo. Sócrates hace de la filosofía su vocación y de la búsqueda de virtud moral, la justicia y la verdad su misión en la vida. Esta búsqueda comienza en el interior del hombre. Moral. Aplicó la mayéutica como método filosófico, a partir del cual en algún momento concluye: solo sé que nada sé. La mejor manera de enseñar y entender la filosofía es a través de la conversación. El método socrático es el arte de hacer preguntas y de pensar en compañía para luego obtener respuestas. Dialogar, pues la verdad se obtiene mediante una investigación común. Su método consta de dos partes: la ironía, interpelación, y la mayéutica, dar a luz a los conceptos. Ironía. Sócrates, haciéndose pasar por ignorante, pretende generar perplejidad, incertidumbre y contradicción en el conocimiento de su interlocutor para que de este modo reconozca su ignorancia y experimente la necesidad de buscar el saber, la verdad. Por tanto, la ironía es un proceso de higiene mental, mediante el cual reconocemos los límites y posibilidades del conocimiento. Mediante preguntas y respuestas, en algún momento el que pretende saber algo, al final no lo sabe. Mayéutica, arte de dar a luz. Una vez eliminados los prejuicios podemos reconocer la verdad en nuestro interior. Conócete a ti mismo, busca la verdad dentro de ti. Solo hay que esforzarse intelectualmente por poseerla. La última verdad será mejor que la anterior. Actitud hacia la política. Sócrates fue obediente con las leyes de Atenas, pero en general evitaba la política, puesto que él consideraba que había recibido una advertencia divina. Creía que había recibido una llamada para ejercer la filosofía y que podría servir mejor a su país dedicándose a la enseñanza y persuadiendo a los atenienses para que hicieran examen de conciencia y se ocuparan de su alma. No escribió libro alguno ni tampoco fundó una escuela regular de filosofía. 5. Platón, 428-347 a.C., filósofo griego de nombre Aristócles, hijo de una de las familias más nobles de Grecia, pariente del sabio Solón y el rey Codro. A los 20 años conoció a Sócrates y lo acompañó hasta su muerte. Fue creador de un centro de libre educación, denominado la Academia. Postula un dualismo cosmológico. El mundo material no es el verdadero porque sufre el cambio. El verdadero es el mundo de las ideas, perfecto, fuera del alcance de los sentidos, en el que reina la justicia y se caracteriza por no sufrir cambio ni transformación. Es el topus Uranus, lugar donde originariamente vivimos como almas perfectas, conocedoras de todo, y de donde nos
expulsaron por cometer un error. Al ser castigados fuimos encarcelados en un cuerpo para vivir en esta tierra. El hombre es un alma encarcelada. Dualismo antropológico. Conocer es recordar. La muerte es un paso a la reminiscencia. Podemos abordar dos grandes campos. A. Teoría de las ideas. Platón origina el idealismo como corriente. Afirma que las cosas sensibles son imitaciones pálidas de las ideas que son las únicas verdaderas, reales, eternas y no empíricas. Dice que el mundo no es creado, sino el resultado ordenado por un demiurgo y que el alma es el principio del movimiento y de la vida. Sostiene la inmortalidad y transmigración del alma. B. Teoría política. La República es su mayor obra política. Trata de la cuestión de la justicia, que es un Estado justo. ¿Quién es un individuo justo? El Estado justo es aquel en el que cada clase debe llevar a cabo su propia función sin entrar en las actividades de las demás clases. El Estado ideal se compone de tres clases: filósofos reyes, les corresponde el liderazgo político; comerciantes o artesanos, componen la estructura económica del Estado; militares, participan con la seguridad. La clase de una persona viene determinada por un proceso educativo que empieza en el nacimiento y continúa hasta que esa persona ha alcanzado el máximo grado de educación compatible con sus intereses y habilidades. Los que completan todo el proceso educacional se convierten en filósofos reyes. Son aquellos cuyas mentes se han desarrollado tanto que son capaces de entender las ideas y, por lo tanto, toman las decisiones más sabias. Platón asocia las virtudes griegas con la estructura de clase del Estado ideal. La templanza es la única virtud de la clase artesana, el valor es la virtud de la clase militar, la sabiduría caracteriza a los gobernantes, la justicia, la cuarta virtud, caracteriza a la sociedad en su conjunto. Algunas de sus obras: en su juventud, Apología de Sócrates; en su madurez, Protágoras; Gorgias, Retórica; Fedón, Inmortalidad del alma; Fedro, Belleza y teoría del alma; El banquete, Amor; La república, Sociedad justa, idea de Estado; en su vejez, Timeo, Leyes, etc. 6. Aristóteles de Estagira, 384 a 322 AD, llamado el Estagirita, discípulo de Platón, no aceptó que el mundo fuera una simple sombra como pensaba su maestro, por lo que se le distanció por las posiciones idealistas. Para elaborar un pensamiento de carácter naturalista y realista, fundó su famoso Liceo en Atenas. Frente a la doctrina platónica de la superioridad del mundo inteligible, Aristóteles defendió la posibilidad de aprender la realidad a partir de la experiencia. Consideró que las ideas no deben separarse de las cosas, sino que estaban inmersos en ellas, como forma específica de la materia. Por estos motivos, otorgó gran importancia a los estudios científicos y a la observación de la naturaleza. Sus estudios también se centraron en cuestiones de lógica formal, moral, política y estética. Se afirma que escribió 170 obras, aunque solo 30 se han conservado hasta hoy. Algunas de las más conocidas son: El órganon, Metafísica, De Anima, Política, entre otras. Teoría de las causas. La causa en Aristóteles no es entendida como en la ciencia actual, causa-efecto, sino le explica la razón de cómo llegan a ser, cómo son y para qué son todas las cosas. Aristóteles las concretiza en 4: causa material, materia de la que está hecha la cosa; causa formal, la forma interior, esencia de la cosa; causa eficiente, el agente productor; causa final, aquello en vista de lo cual el agente actúa o se produce el objeto. Considera que esta última es de gran importancia. Sostiene que todo existe para cumplir un fin, pues todo, por su propia inmanencia, busca su intrínseca perfección. Ética. El fin último del hombre es la búsqueda de la felicidad. Para algunos, la felicidad consiste en los placeres; para otros, en las riquezas, pero el hombre sabio la busca en el ejercicio de la actividad que le es propia al hombre, es decir, en la vida intelectiva. Ello no excluye el goce moderado de los placeres sensibles y de los demás bienes, con tal que no impida la contemplación de la verdad. Sobre esta base desarrolla Aristóteles el concepto de virtud. La virtud consiste en el justo medio. El actuar del hombre debe estar regido por la prudencia o regla recta. No debemos ir a los extremos. Son dos modalidades: las virtudes dianoéticas, que se refieren al ejercicio de la inteligencia; las virtudes éticas, que se refieren a la sensibilidad y los afectos. Todas las virtudes son hábitos que se adquieren por medio de la repetición. La virtud por excelencia es la justicia, la cual consiste en el acatamiento de las leyes y en el respeto a los demás ciudadanos. Aristóteles afirma que el hombre es un animal político por naturaleza. Solo los animales y los dioses pueden vivir aislados. La fuerza natural hacia la reproducción y la conservación inclina a los hombres a vivir unidos, primero en la familia, luego en la aldea, unión de varias familias, y finalmente en la ciudad-estado, ni muy pocos, ni demasiados habitantes. El buen funcionamiento de una ciudad-estado no se asegura solamente por aunar voluntades hacia un mismo fin. Se requiere también de leyes sensatas y apropiadas que respeten las diferencias y eduquen a los ciudadanos para la responsabilidad civil dentro de la libertad. Aristóteles no concibe el derecho de ciudadanía ni para las mujeres ni para los esclavos. Existen tres formas puras de gobierno: monarquía, gobierno de uno; aristocracia, gobierno de los mejores; y democracia, gobierno de muchos. A estas se oponen tres formas impuras de gobierno: la tiranía, la oligarquía y la oclocracia, o forma de desgobierno. No se puede decir cuál de ellas es la mejor, pues la forma de gobierno para un pueblo hay que deducirla de una indagación objetiva. De acuerdo a las circunstancias se puede decidir cuál es más conveniente para un determinado estado. En principio, toda forma de gobierno es buena si quien gobierna busca el bien de los gobernados. Tema número 4. Historia de la filosofía medieval y moderna. 1. Filosofía en la decadencia. El helenismo. El helenismo se identifica con la etapa de la decadencia del pensamiento griego. Grecia simultáneamente se unifica y se desgarra. La cultura griega se extiende por zonas a las que hasta ese momento nunca había accedido, mezclándose con otras culturas, creando una forma de mestizaje cultural. Al mismo tiempo comienza el derrumbe definitivo de la polis y de la exclusiva organización social griega, pues Alejandro Magno, en su intención de
de unificar las costumbres de los pueblos, ordenó a cada uno considerar al universo como su patria, una hermandad en la que no habría ni griegos ni bárbaros. Ahora el mundo es de hombres civilizados que hablan griego. Así surge el helenismo. Hellenizan significa hablar griego. La problemática filosófica de Platón y Aristóteles pierde interés y surgen nuevas escuelas cuya motivación principal es la búsqueda de la felicidad. Algunas de estas son el epicurismo, el estoicismo, el escepticismo, entre otros. Básicamente solo abordaremos la primera. 1.1. Epicuro de Samos, 341-270 a.C. Fundó en Atenas su jardín, escuela epicurista famosa no solamente por las enseñanzas del maestro, sino también por el cultivo de la amistad epicúrea, en la que participaban no solamente hombres, como era habitual en la academia y el liceo, sino también mujeres y esclavos. Epicuro, que se opuso a las concepciones fundamentales de los estoicos, platónicos y peripatéticos, cercándose, en cambio, a la de los cirenaicos, partió de una doble necesidad, dos supuestos en que está basada la doctrina epicúrea, la de eliminar el temor a los dioses y la de desprenderse del temor a la muerte. Afirma que los dioses son tan perfectos, que están más allá del alcance del hombre y de su mundo. Los dioses existen pero son indiferentes a los destinos humanos. Lo segundo se consigue advirtiendo que mientras se vive no se tiene sensación de la muerte y que cuando se está muerto no se tiene sensación alguna. También en otro contexto refiere acerca del miedo al futuro, al dolor y al destino del hombre. El fin de la vida es vivir tranquilo, no debemos ocuparnos de la vida política, origen de innumerables sinsabores. La felicidad se consigue cuando se conquista la autarquía y, a través de ella, la ataraxia, no para insensibilizarse por completo, sino para alcanzar el estado de ausencia de temor, de dolor, de pena y de preocupación. El sabio debe suprimir todos los obstáculos que se oponen a la felicidad y cultivar todo aquello, por ejemplo, la amistad, que contribuye a aumentarla. Así, pues, no se trata de un estado de completa ausencia de afecciones, sino de un estado de posesión de estas conducente a la vida dichosa. A tal fin hay que saber cuáles son las verdaderas necesidades del hombre. Son solamente las elementales, comer, beber, tener abrigo, y aun ellas deben ser reducidas a lo indispensable, para que el sabio no se vea inquietado por los deseos de poseer o de disfrutar de aquello que no tiene y que cuesta esfuerzo e inquietud alcanzar. Podríamos, pues, reducir la felicidad al placer, pero no se trata de un placer exclusivamente material, sino de un placer duradero, de índole espiritual, afectiva. 1.2. Marco Tulio Cicerón, 106-43 a.C., fue un gran orador y político, pero su filosofía no es original, no propone doctrina filosófica alguna, solo expone e interpreta las demás. Sin embargo, la influencia que ha ejercido hace de ella una pieza indispensable en la historia, pues, no solamente divulgó para el mundo romano lo más importante de la tradición intelectual griega, sino que muchas de sus obras fueron leídas con frecuencia por los filósofos posteriores. Una de sus pretensiones era incorporar en la cultura romana el pensamiento filosófico griego y demostrar la superioridad de Roma. Además expone las principales escuelas helenísticas y también, como él mismo lo afirma, enseña a la filosofía a hablar en latín. Efectivamente, las acuñaciones terminológicas de Cicerón ayudaron a conformar el vocabulario filosófico del occidente latino hasta bien entrada la era moderna. Otra característica destacada del pensamiento de Cicerón es su intento de unificar la filosofía y la retórica. Su primera trilogía, del orador, de la república y de las leyes, presenta una visión del estadista filósofo cuyo objetivo es guiar los asuntos políticos a través de la persuasión retórica más que a través de la violencia. La filosofía, según Cicerón, necesita de la retórica para poner en práctica sus objetivos principales, es la única posibilidad para conceder fundamento al gobierno constitucional. La retórica por sí sola es inútil sin el apoyo psicológico, moral y lógico que suministra la filosofía. Esta combinación de elocuencia y filosofía constituye lo que Cicerón denomina humanitas. Este término va a influenciar en el Renacimiento posterior al humanismo. 2. Edad Media. A diferencia de lo que había ocurrido con la filosofía griega, preocupación por el arché, la filosofía medieval centra su interés en Dios. El tema fundamental de reflexión pasa a ser la divinidad, quedando subordinada la comprensión e interpretación del mundo, del hombre, de la sociedad, etc., al conocimiento que se pueda obtener de lo divino. La fe, que suministra las creencias a las que no se puede renunciar, pretende entrar en diálogo con la razón. Dos son las etapas fundamentales. 2.1. San Agustín de Hipona, 354-430, nació en Tagaste, actual Argelia. La obra de San Agustín supone la primera gran síntesis entre el cristianismo y la filosofía platónica. Aunque inspirado por la fe, que se confunde con la razón, el pensamiento de San Agustín dominará el panorama filosófico cristiano hasta la aparición de la filosofía tomista, ejerciendo un influjo considerable en la práctica totalidad de pensadores cristianos durante siglos. No hay una distinción clara entre razón y fe en la obra de San Agustín. Esto marca el discurrir de su pensamiento. Existe una sola verdad, la revelada por la religión, y la razón puede contribuir a conocerla mejor. Cree para comprender, nos dice, en una clara expresión de predominio de la fe. Sin la creencia en los dogmas de la fe no podremos llegar a comprender la verdad. Dios y todo lo creado por Dios, comprende para creer. En clara alusión al papel subsidiario, pero necesario, de la razón como instrumento de aclaración de la fe puede y debe apoyarse en el discurso racional ya que, correctamente usado, no puede estar en desacuerdo con la fe, afianzando el valor de esta. En cuanto a la sociedad y la política, San Agustín expone sus reflexiones en la obra Ciudad de Dios. En esta obra ensaya una explicación histórica para los hechos que dieron lugar a la caída de Roma partiendo de la concepción de la historia como el resultado de la lucha de dos ciudades, la del bien y la del mal, la de Dios y la terrenal, de la luz y de las tinieblas. Conocimiento. Las ideas se encuentran en la mente de Dios. Como se alcanza el conocimiento de las ideas, dado su alejamiento de lo sensible, realidad en la que se encuentra el hombre, las ideas solo se pueden conocer mediante una especial iluminación que Dios concede al alma, a la actividad superior de la razón. El verdadero conocimiento depende de la iluminación divina. ¿Cómo interpretar esta iluminación? La iluminación significaría que el alma contempla directamente las ideas o esencias en la mente divina, lo que plantea problemas teológicos, dado que de alguna manera el alma contemplaría la esencia divina.
filosofía, antropología y psicología. El ser humano es un compuesto de cuerpo, materia y alma, forma. Por supuesto que la realidad más importante es el alma, dentro de la más estricta tradición platónica, concibiendo el cuerpo como un instrumento del alma. El argumento que más ocupa a San Agustín es el tema de Dios. Su filosofía es predominantemente una teología, siendo Dios no solo la verdad a la que aspira el conocimiento, sino el fin al que tiende la vida del hombre, que encuentra su razón de ser en la visión beatífica de Dios que alcanzarán los bienaventurados en la otra vida. Solo la gracia de Cristo puede salvar al hombre. El objeto de la vida del hombre es la trascendencia. Obras más importantes: Confesiones, La ciudad de Dios, Epístolas, de Libero Arbitrio 3, Santo Tomás de Aquino, 1225, 1274, nace cerca de Aquino, Italia. Su obra es el resultado de la síntesis de la filosofía aristotélica con la tradición filosófica y teológica del cristianismo y, en cuanto tal, representa el momento cumbre de la escolástica cristiana. Santo Tomás replantea la relación entre la fe y la razón, dotando hasta de una mayor autonomía, acepta el predominio de lo teológico sobre cualquier otra cuestión filosófica, así como los elementos de la fe que deben ser considerados como imprescindibles en la reflexión filosófica cristiana, el creacionismo, la inmortalidad del alma, las verdades reveladas de la Biblia y los evangelios. Tomás insiste en la existencia de una única verdad, que puede ser conocida desde la razón y desde la fe. Sin embargo, reconoce la independencia de esos dos campos, por lo que cada una de ellas tendrá su objeto y método propio de conocimiento. La filosofía se ocupará del conocimiento de las verdades naturales, que pueden ser alcanzadas por la luz natural de la razón, y la teología se ocupará del conocimiento de las verdades reveladas, de las verdades que solo pueden ser conocidas mediante la luz de la revelación divina. Tomás acepta la existencia de un terreno común a la filosofía y a la teología, que vendría representado por los llamados preámbulos de la fe, la existencia y unidad de Dios, por ejemplo. En ese terreno, la filosofía seguiría siendo un auxiliar útil a la teología y, en ese sentido, Tomás se refiere a ella todavía como la criada de la teología. La existencia de Dios no es una verdad evidente para la naturaleza humana, para la razón, por lo que, quienes la afirmen, deberán probarla. Con ello pretende recalcar tanto la importancia del tema como la legitimidad de solicitar una garantía de la razón, independientemente de lo que afirme la fe. Si la existencia de Dios no es una verdad evidente para nosotros, es necesario, pues, que sea demostrada de un modo evidente para la razón, de un modo racional, en el que no intervengan elementos de la revelación o de la fe. La demostración de la existencia de Dios plantea las 5 pruebas para la demostración de la existencia de Dios. A. Prueba del movimiento. Nos consta por los sentidos que hay seres de este mundo que se mueven, pero todo lo que se mueve es movido por otro, pero no es posible una serie infinita de causas, por lo que hemos de admitir la existencia de un primer motor inmóvil. Ese primer motor inmóvil es Dios. B. Prueba de la causa eficiente. Nos consta la existencia de causas eficientes que no pueden ser causa de sí mismas, ya que para ello tendrían que haber existido antes de existir, lo cual es imposible. Además, tampoco podemos admitir una serie infinita de causas eficientes, por lo que tiene que existir una primera causa eficiente incausada. Esa causa incausada es diosa, prueba del ser necesario. Hay seres que comienzan a existir y que perecen, es decir, que no son necesarios. Si todos los seres fueran contingentes, no existiría ninguno, pero existen, por lo que deben tener su causa en un primer ser necesario. Pero una serie causal infinita de seres contingentes es imposible. Este ser necesario es Dios. B. Prueba de los grados de perfección. Observamos distintos grados de perfección en los seres de este mundo: bondad, belleza, y ello implica la existencia de un modelo con respecto al cual establecemos la comparación: un ser óptimo, máximamente verdadero, un ser supremo. Ese ser supremo es Dios. C. Prueba del orden o finalidad. Observamos que seres inorgánicos actúan con un fin, pero al carecer de conocimiento e inteligencia solo pueden tender a un fin si son dirigidos por un ser inteligente. Luego, debe haber un ser sumamente inteligente que ordena todas las cosas naturales dirigiéndolas a su fin. Ese ser inteligente es Dios. Obras más importantes: Suma teológica, Suma contra los gentiles, del ente a la esencia 4. El Renacimiento es un proceso histórico muy complejo que comprende profundas conmociones económicas, sociales, políticas y artísticas. La evolución de las ideas, que es una parte importante de este proceso, está enmarcada por la transformación de la representación del mundo, el cambio en la naturaleza del conocimiento científico y la modificación de la relación con el tiempo y la acción. Es la época del replanteamiento de la idea de los griegos acerca de la naturaleza y del Estado. 4.1. Nicolás Maquiavelo, 1469-1527, fue secretario de la Cancillería de Estado de Florencia. Su célebre obra El Príncipe, 1532, está dedicada a Lorenzo de Medici y le exhorta en ella a liberar Italia del yugo extranjero y a crear un poderoso Estado nacional. De qué manera se llega al poder y cómo esté alcanzado, se conserva. Para este italiano el Estado no se explica por la voluntad divina, sino por causas naturales. El progreso en la historia depende de la acción del hombre. La política nada tiene que ver con la moral, la ética o la religión. El Estado. El hombre es por naturaleza perverso y egoísta, solo preocupado por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás. Solo un Estado fuerte, gobernado por un príncipe astuto y sin escrúpulos morales, puede garantizar un orden social justo que frene la violencia humana. Algunos le atribuyen la invención de la dictadura moderna. Sus ideas políticas estaban impregnadas de sentido práctico y una visión realista de gobierno. El bien del Estado no se subordina al bien del individuo o de la persona humana en ningún caso, y su fin se sitúa absolutamente por encima de todos los fines particulares por más sublimes que se consideren. Aboga por la creación de un ejército poderoso, pero formado no por mercenarios, sino por ciudadanos.
siendo así que todos los estados cambian por evolución o por revolución. Un estado que desee conservar su libertad e independencia debe mantenerse siempre en guardia. B. El príncipe del gobernante, tiene como misión la felicidad de sus súbditos y esta solo se puede conseguir con un estado fuerte. Para conseguirlo tendrá que recurrir a la astucia, al engaño y, si es necesario, a la crueldad. La virtud fundamental es la prudencia, para la conveniencia del estado. Si el interés de la patria exige traición o perjurio, se comete. La grandeza de los crímenes borrará la vergüenza de haberlos cometido. Los medios no importan, no es necesaria la moral, sino un realismo práctico, no lo que debe ser, sino lo que es en realidad. Política y moral son dos ámbitos distintos e incluso contradictorios. La personalidad del príncipe debe poseer condiciones especiales para llegar al poder y mantenerse en él, capacidad de manipular situaciones, ayudándose de cuantos medios precise mientras consiga sus fines, lo que vale es el resultado. El que consigue el poder es el príncipe, el que consigue el orden y la paz son los súbditos. El gobernante debe poseer destreza, intuición y tesón, así como habilidad para sortear obstáculos, y moverse según las circunstancias, diestro en el engaño. No debe tener virtudes, solo aparentarlas, amoral, indiferencia entre el bien y el mal, debe estar por encima. Para Maquiavelo la mejor forma de gobierno es la república. El gobierno de muchos es mejor que el de unos pocos. Aunque él era republicano y aspiraba a convertir a Florencia en un estado fuerte, en el príncipe acepta, como mal menor, que en ciertos momentos de corrupción y desorden es más útil y eficaz la acción de un solo personaje, adornado de cualidades excepcionales. El bien supremo no es ya la virtud, la felicidad, la perfección de la propia naturaleza, el placer o cualquiera de las metas que los moralistas propusieron al hombre, sino la fuerza y el poder del Estado y de la personificación del príncipe o gobernante. En este sistema político se ha olvidado por completo la ética y la política que predicaron Platón y Aristóteles. Ahora un hombre bueno, moral y honrado no puede ser un buen político. En síntesis, el fin justifica los medios. 5. Edad moderna. Como en cualquier época no existe fecha ni hora precisa en que comienza un periodo, el origen de la filosofía moderna se encuentra entre los siglos XV y XVI, época del Renacimiento. Esta etapa se caracteriza por ser una reacción contra la escolástica y la Iglesia. Empieza una verdadera revolución en la concepción del mundo. En el plano filosófico, elementalmente, es un renacer de las grandes preocupaciones de los griegos. Por ejemplo, en temas de la teoría del conocimiento, empirismo, racionalismo, etc., lógica, filosofía política, entre otros. 5.1. El empirismo. Francis Bacon, 1561-1626, materialista inglés. Por su manera de pensar se consideró un filósofo renacentista, aunque sus trabajos son del siglo XVII. Sus principales obras son Novum Organum y de la dignidad de las ciencias. Ambas parten de su gran proyecto de renovación que llamó la Gran Restauración. Opinaba que nuestro conocimiento de la naturaleza debe tener fines prácticos, a la naturaleza se le domina obedeciéndola. Creía que la lógica de la inducción es el instrumento de la ciencia. Propone que el método científico se regule por una lógica de la inducción y no por la lógica aristotélica, de ahí que su obra la llame Novum Organum, el nuevo instrumento de la investigación. Bacon opina que hay algo en nuestra mente que nos inclina a elegir el error y el camino más fácil. Por eso, antes de iniciar el método de la interpretación de la naturaleza, es necesario eliminar los prejuicios, los ídolos de la mente. Los ídolos son nociones falsas generalizados, pero se debe eliminar antes de iniciar cualquier investigación. Estos son ídolos de la tribu. Son inclinaciones comunes de la humanidad a interpretar antropomórficamente los fenómenos de la naturaleza o aceptar como verdaderas las explicaciones acordes a nuestros deseos. Ídolos de la caverna. Son prejuicios que surgen en cada individuo, debido a su carácter, su educación, sus convicciones. Ídolos del foro. Son prejuicios llamados ídolos de la plaza y provienen de la asociación interhumana a través del lenguaje. El uso impreciso de la lengua condiciona también nuestra interpretación de las cosas. Ídolos del teatro. Son prejuicios que se originan en la actividad acrítica con que aceptamos las opiniones de ciertas personas, filósofos, de prestigio y autoridad. 6. El racionalismo. Renato Descartes, 1596-1650, filósofo, científico y matemático francés, considerado el padre del pensamiento moderno, representante del racionalismo. Critica la lógica silogística aristotélica como instrumento de conocimiento. Propone como método la duda metódica. Es famoso su aforismo pienso luego existo, cogito ergo sum, es decir, solo la razón es el elemento suficiente y conveniente para llegar a la verdad. De todo se puede dudar, menos de la propia duda. Si dudas porque pienso y si pienso, me doy cuenta que existo. El objetivo de Descartes era el logro de la verdad filosófica mediante la razón. Pretendía construir una filosofía que asegurase el conocimiento perfecto de todas las cosas que el hombre puede conocer. Sostiene que nuestros conocimientos válidos sobre la realidad provienen del entendimiento. La realidad está compuesta de tres tipos de sustancias: sustancia corporal, su esencia es la extensión, res extensa igual a mundo; sustancia espiritual, su esencia es el pensamiento, res cogitans igual a yo; sustancia natural o sustancia de Dios, su esencia consiste en sustancia infinita, res necesaria igual a Dios. Existen también ideas innatas en el entendimiento, que no tienen su origen en la experiencia sensible. Nuestro conocimiento se construye deductivamente a partir de ciertas ideas y principios evidentes. El contenido de la mente cuando piensa son las ideas, las cuales son de dos clases: ideas claras y distintas, de las que no se pueden dudar, e ideas oscuras y confusas, que hay que desecharlas por dar campo a la duda. Es necesario tener en consideración las siguientes reglas de la evidencia. Solamente se debe aceptar como verdadero aquel conocimiento que sea evidente, claro y distinto. Del análisis. Cada dificultad hay que dividirla en tantas partes como sea posible y necesaria para resolverla mejor. De la síntesis. Hay que empezar por los objetos más sencillos y más fáciles de conocer, para subir gradualmente hasta el conocimiento de lo más complejos. De la enumeración. Hay que hacer enumeraciones tan complejas y revisiones tan generales como para estar seguros de que no omitimos nada. Según Descartes, la idea de Dios es
es innata en el entendimiento humano, pero para explicarnos la presencia de tal idea, necesitamos suponer la existencia de ese ser perfecto y nuestra dependencia de él. Obras principales: Discurso del método, Meditaciones metafísicas, Los principios de la filosofía, Tratado de las pasiones, El tratado del mundo y el tratado del hombre. Tema número 5. Racionalismo y filosofía trascendental 1. John Locke, 1632-1704, empirista inglés. Estudió teología, química y medicina en Oxford, donde tuvo contacto con la doctrina escolástica y la teoría de Descartes. Fundó su teoría del conocimiento en el principio aristotélico atomista que dice: nada hay en el entendimiento que no haya estado primero en los sentidos. Según Locke, todo nuestro conocimiento procede de la experiencia, no puede ser de otra manera. No existen ideas innatas. Nuestra mente es como un papel en blanco en la cual nada hay aún escrito. Su método es lo que él denomina método histórico, o un análisis descriptivo de lo que hay en la mente, semejante a la enumeración y clasificación que podría hacer un biólogo. El cometido de este análisis era el de comprender el alcance de nuestro conocimiento. Efectivamente, a diferencia de la posición racionalista, Locke parte de la convicción respecto a la limitación del conocimiento humano. Esto no implica que no deba confiarse en la capacidad cognitiva del hombre, sino tan solo limitar las pretensiones de conocimiento universal. Existen dos tipos de experiencia: experiencia externa, es aquella experiencia que se produce por contacto con los objetos de la realidad que se encuentran fuera de nuestro entendimiento. Este contacto se realiza por medio de los sentidos. Así surgen las ideas del hombre. Experiencia interna, cuando la mente reflexiona sobre las sensaciones derivadas de la experiencia externa. Recuerdo, raciocinio, se produce la experiencia interna generando las ideas de reflexión. Ambos tipos de ideas son consideradas por Locke como ideas simples porque son producidas por la experiencia directa. Cuando la mente las recibe, se comporta pasivamente, pero luego, estas ideas se transforman en nuevas ideas, la mente se activa y las combina hasta elaborar ideas complejas, las cuales no son otra cosa que combinaciones de ideas simples. Sus principales obras son: Ensayo sobre el entendimiento humano, 2 tratados sobre el gobierno civil y Cartas sobre la tolerancia 2. Manuel Kant, 1724-1804, fundador del idealismo clásico alemán. Se sitúa en el umbral del pensamiento moderno. Su filosofía se denomina criticismo, o también idealismo trascendental, y se caracteriza por el escepticismo y una pérdida de fe tanto en la religión como en la metafísica. No obstante, en un principio la defendía. Por eso que su filosofía en conjunto se la ha dividido en 2 grandes etapas o periodos: el periodo precrítico, que duró desde 1746 hasta 1770, y el periodo crítico, que comprende el tiempo de publicación de las 3 grandes críticas, a partir de 1781 en adelante. El periodo precrítico o físico. Kant trató de hallar una defensa para la metafísica en respuesta a las críticas surgidas de los desarrollos de la ciencia, pero luego se dio cuenta que no se podía justificar los métodos racionalistas usados en la metafísica. Luego cuestiona la metafísica. En esta etapa también domina el interés por las ciencias naturales y sus obras refieren casi exclusivamente a cuestiones físicas y matemáticas. Su obra más importante de este periodo es Historia Natural Universal y Teoría de los Cielos. Aquí expone la formación entera del sistema cósmico partiendo de la hipótesis de una nebulosa primitiva. Se trata de una gran hipótesis evolucionista. Las leyes que actualmente rigen el cosmos presidieron su evolución, de la cual, por lo tanto, se excluye toda intervención divina. También afirmaba que el espacio y el tiempo son formas intuitivas. El periodo crítico se va a caracterizar por los cuestionamientos anteriores acerca del conocimiento, la ética, la estética. Su filosofía en este periodo se sintetiza en 4 preguntas: ¿qué puedo conocer? Quien responde a esta pregunta es la metafísica. Este es el tema central de su libro Crítica de la razón pura. Sostiene que es imposible construir un sistema de filosofía especulativa si antes no se ha investigado las formas de conocimiento y los límites de nuestras facultades cognoscitivas. Esto lo conduce a un agnosticismo en la cual sostiene que la naturaleza de las cosas tal como éstas existen en sí mismas, cosas en sí, es por principio inaccesible a nuestro conocimiento. Solo es posible conocer los fenómenos, es decir, el modo por el cual las cosas aparecen en nuestra experiencia. No podemos ver el mundo en sí, sino solo como aparece para nosotros. El único conocimiento teórico cierto se da en las matemáticas y en la ciencia natural, pero este conocimiento viene condicionado por las formas a priorísticas que existen en nuestra conciencia, y este conocimiento tiene para todos las mismas características generales. ¿Qué debo hacer? Contesta la moral. Trata de responder esta pregunta en su libro Fundamentación de la metafísica de las costumbres, que según Kant requería a su vez de una fundamentación crítica. Por eso luego escribe Crítica de la razón práctica. Las acciones morales se realizan solo por respeto al deber, obediencia a la ley que dicta nuestra conciencia, y no por simpatía hacia el prójimo o cualquier otro tipo de inclinación natural. Es un mandato incondicional que en la medida posible debe ser universal, esto es, un imperativo categórico. Uno de sus imperativos categóricos es: actúa de tal modo que puedas querer que la máxima que guía tu acción puede convertirse en ley universal que me está permitido esperar. A esta pregunta contesta la religión. Los temas en que se deriva esta pregunta se relacionan con la virtud, la felicidad y el sumo bien, que se resuelven también en la Crítica de la razón práctica. Algunos de sus otros escritos, como la Crítica del juicio, ¿qué es el hombre?, resuelve la antropología, pero no una antropología cualquiera, sino una antropología del hombre como sujeto cognitivo. Trata de responder con su libro Antropología, aunque en realidad este libro fue trabajo de su estudiantes. 2.1. Juicios sintéticos a priori. Kant diferenciaba los modos de pensar en proposiciones analíticas y sintéticas. Una proposición analítica, juicio analítico, es aquella en la que el predicado está contenido en el sujeto. Ejemplo: los hombres son seres racionales. La verdad de este tipo de proposiciones es evidente, porque afirmar lo contrario supondría plantear una proposición contradictoria. El predicado seres racionales no añade nada al concepto de hombre en el que está implícitamente contenido. Tales proposiciones son llamadas analíticas porque la verdad se descubre por el análisis del concepto en sí mismo. Los juicios analíticos son necesarios porque el pensamiento debe reconocer como verdadero en el predicado lo que ha reconocido
reconocido como verdadero en el contenido del sujeto, y tal reconocimiento es a priori. Los juicios analíticos son universales y necesarios, pero son inútiles en cuanto que no aumentan el saber que ya poseemos, sino solo los explican. Las proposiciones sintéticas, en cambio, son aquellas a las que no se puede llegar por análisis puro. Cuando se añade a un conocimiento obtenido un conocimiento nuevo, estamos haciendo un juicio sintético. Todas las proposiciones comunes que resultan de la experiencia del mundo son sintéticas. Ejemplo, el agua tiene una densidad específica mayor que la del aceite. En este ejemplo vemos que el predicado no es pensado en el contenido del sujeto, sino que se le añade por síntesis a este como algo nuevo. Tal aumento es experimental, a posteriori. Por tanto, no tiene carácter de necesidad ni de universalidad. Sin embargo, es pertinente que el conocimiento deba consistir en un aumento del saber, y esto solo es posible por medio de la experiencia, que a un contenido añade otro nuevo, a posteriori. Pero su carácter de no necesidad lo limita, por lo que es necesario agregar el elemento universal y necesario, a priori, para que sean posibles la matemática y la ciencia. Por ello, es necesario un juicio sintético a priori. Las proposiciones empíricas dependen tan solo de la percepción, pero las proposiciones a priori tienen una validez esencial y no se basan en tal percepción. La diferencia entre estos dos tipos de proposiciones puede ser ilustrada por la empírica. El agua tiene una densidad específica mayor que la del aceite y la a priori los hombres son seres racionales o 2 más 2 son 4. Kant sostiene que es posible formular juicios sintéticos a priori. Esta posición filosófica es conocida como trascendentalismo. Al explicar cómo es posible este tipo de juicios, Kant consideraba los objetos del mundo material como incognoscibles en esencia. Desde el punto de vista de la razón, sirven tan solo como materia pura a partir de la cual se nutren las sensaciones. Los objetos, en sí mismos, no tienen existencia, y el espacio y el tiempo pertenecen a la realidad solo como parte de la mente, como intuiciones con las que las percepciones son medidas y valoradas. 3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831, nace en Stuttgart en 1770, filósofo idealista objetivo, representante de la filosofía clásica alemana. En su juventud se distinguió por sus ideas radicales, saludó la Revolución Francesa, se alzó contra el régimen feudal de la monarquía prusiana. Fue profesor en las universidades de Heidelberg en 1816 y de Berlín a partir de 1818, que lo llevaron a asumir una defensa del Estado absolutista prusiano. Para Hegel todo cuanto ha existido, existe y existirá tiene su fundamento en la idea absoluta o razón universal y desarrolla un sistema filosófico a través del cual busca comprender la totalidad mediante el método dialéctico. Concibe el mundo con incesante movimiento que transcurre por necesidad y afirma que es un movimiento racional, pero este movimiento no es mecánico sino dialéctico. Lo más importante es que Hegel diviniza aquel movimiento o devenir racional, llamando la idea absoluta o razón universal. Esto significa para Hegel el movimiento de la idea absoluta no es mecánico, sino de forma dialéctica, y afirma que en el interior de cada entidad del universo se encuentra germinando aspectos contradictorios que le van a permitir su desarrollo a partir de su negación. En ese sentido la idea se hace naturaleza inerte, luego vida, y, después, ser humano, vida racional productora de cultura, que le hace ser consciente de todo este proceso. En síntesis, sin la idea absoluta, la razón pensante lleva en sí la contradicción, todo lo pensado está sujeto a contradicción, por consiguiente, todo lo existente está sujeto a cambio, nada hay estable, absoluto, inmutable, todo lo que existe debe cambiar, perecer, sin excepción. Pero tal proceso genera su contrario, es decir, que en lo que perece se engendra lo que nace, en lo viejo se desarrolla lo nuevo, y, a su vez, cuando lo nuevo llegue al máximo de su desarrollo engendrará su contrario, es decir, aquello que es lo nuevo lo ha de superar, y así, sucesivamente, hasta reencontrarse a sí mismo en un superior estado cualitativo, distinto al estado cualitativo del cual partió. Todo lo existente está sujeto a esta condición, por lo que Hegel considera que la idea absoluta se realiza en el pensamiento de los seres humanos, y el devenir de esta idea absoluta es dialéctico y si se pretende reflejar lo real, se debe de emplear la dialéctica en la investigación a través de la siguiente tríada, la afirmación, tesis, la negación de la afirmación, antítesis, y la negación de la negación, síntesis. Hegel analiza el espíritu de manera tripartita. A. Espíritu subjetivo, comprende las manifestaciones particulares del hombre, el alma, la consciencia y la razón. B. Espíritu objetivo, constituye las manifestaciones del espíritu subjetivo que se concretan en instituciones necesarias para la sociedad, el derecho, la moralidad y la eticidad. C. Espíritu absoluto, es la comprensión de todo el proceso de la idea absoluta, mediante las manifestaciones de la humanidad dentro del Estado, arte, religión y filosofía. Para Hegel la filosofía debe limitarse a explicar el mundo, no tiene que imaginar cómo debería ser. En su filosofía política, manifiesta que la historia es el discurrir de la idea absoluta, como espíritu y a la humanidad, por lo tanto como racional, es un proceso necesario. La idea desea desarrollarse libremente, por eso el norte de la historia es el reino de la libertad. Este reino es inevitable. En la historia no hay regresión, cada etapa es superior a la otra. Al analizar la historia de la humanidad, Hegel sostiene que las manifestaciones culturales, en tanto manifestación de la idea en su despliegue hacia la libertad, tienen como punto de inicio los pueblos asiáticos y su punto culminante en Alemania. En consecuencia, el Estado es la realización de la libertad que busca el espíritu consciente. Por eso, dentro del Estado el hombre es racional. El objetivo de la educación es asegurar que los individuos dejen de considerarse individuales con el fin de alcanzar una conciencia colectiva que se someta al Estado, es decir, que entienda que los ciudadanos existen gracias al Estado. De ahí que para Hegel el hombre es hombre en virtud del Estado. Obras, algunas importantes son,
Fenomenología del espíritu, 1807, Principios de filosofía del derecho, 1821, Estética, Lecciones de historia de la filosofía 4, Carlos Marx, 1883, filósofo, historiador, economista y político judío alemán. Sus ideas protagonizaron una serie de reacciones a nivel mundial, desarrolló el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Sus principales obras son El Capital, manuscrito económico filosófico, Miseria de la filosofía, La Sagrada Familia, entre otros. Su filosofía parte de una crítica al idealismo de Hegel. Para Hegel, todo lo racional es real y lo real es racional y que la realidad es, por tanto, de naturaleza racional. Para Hegel la realidad es reducible a la idea y da una primacía al sujeto sobre el objeto. Pero Marx afirma que el saber no es solo conocimiento teórico sino también acción, praxis. La realidad no es la idea sino la materia, la naturaleza. Fuera de la naturaleza no existe nada. Por tanto, los seres superiores son imaginaciones. Crítica a Feuerbach. El materialismo de Marx es histórico y considera que el materialismo mecanicista de Feuerbach tiene limitaciones, es incapaz de concebir al mundo como un proceso, como materia sujeta a desarrollo histórico. Para Feuerbach, el movimiento engendra siempre los mismos resultados. No considera al hombre como un ser práctico. El materialismo histórico es una interpretación de la historia a través de la materia. Lo que condiciona la historia humana no es el espíritu, Hegel, sino las relaciones económicas de producción. Marx concibe la historia como un proceso dialéctico, como una serie de contradicciones que se dan en la estructura económica. Estas contradicciones se manifiestan en la lucha de clases. El motor de la historia es, pues, la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Se da una relación entre la infraestructura, constituida por las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y la supraestructura, conjunto de ideas que configuran la conciencia social. El fin al que se dirige la historia es la desaparición de las clases y la instauración del comunismo. El materialismo dialéctico es una interpretación de Engels, pero Marx no corrige a Engels y, por lo tanto, debemos suponer que lo acepta. El materialismo dialéctico es la inversión de la dialéctica hegeliana, donde Hegel dice espíritu, habrá que decir materia. Se puede definir como la visión dialéctica de la realidad material. Lo único existente es la materia, que es esencialmente dinámica, automotriz, se mueve a sí misma al margen del hombre, y está sometida a las leyes de la dialéctica, lucha de contrarios, el salto cuantitativo a lo cualitativo y viceversa y negación de la negación. Marx detecta a lo largo de la historia tres tipos de alienación, religiosa, parte de la tesis de Feuerbach que dice que el ser humano es el creador de Dios y de la religión. El hombre necesita conocerse, entonces se propone a sí mismo como objeto de su conocimiento y proyecta fuera de sí un conjunto de cualidades que le pertenecen a él. Todas esas cualidades las sitúa en un ser fuera de sí, le llama Dios, queda alienado. Dios es simplemente una pura proyección del hombre. El hombre debe volver a reencontrarse consigo mismo. Por eso, cuando el hombre se dé cuenta que Dios es un puro ser pensado, negará a Dios y dejará de estar alienado. Socioeconómica, se da porque el hombre por una parte se ve dominado por intereses egoístas y por otra es una persona pública, un miembro abstracto del Estado. El hombre es como instrumento político de la clase dominante. Económica, se da en el proceso de trabajo del sistema capitalista, es la raíz de las demás alienaciones. El trabajo es la esencia y naturaleza humana ya que, a través de él, el hombre se exterioriza en los productos de su trabajo. El hombre desarrolla su personalidad dominando la naturaleza mediante el trabajo, pero si no hay reencuentro, el trabajador queda alienado, porque atribuye a un ser distinto de él, un conjunto de cualidades que son su propia personalidad. El hombre para Marx tiene valor supremo, es fin en sí mismo, y esto lleva consigo la libertad y la condena de todo tipo de esclavitud, como puede ser la alienación. El hombre es un ser dinámico, en constante desarrollo hacia su plenitud. El hombre es el protagonista de la historia y está llamado a transformar la realidad mediante la praxis. El humanismo de Marx es ético, ateo, materialista, económico, comunitario, revolucionario y científico. 5. Gianni Battimo, 1936, filósofo italiano, representante del posmodernismo, hermenéutico. Algunas de sus obras traducidas al español son El pensamiento de Bill, 1983, El fin de la modernidad, 1985, La sociedad transparente, 1989, Creer que se cree, 1996, y Nihilismo y emancipación, 2003. Su pensamiento se centra en una revisión del papel de la filosofía actual y la transformación del pensamiento, de las funciones y efectos sociales del pensamiento en las prácticas cotidianas. Según Battimo, hemos entrado en un escenario, el de la posmodernidad, donde la comunicación y los medios adquieren un carácter central, aunque esa abundancia de emisores continuos no aporta una visión unitaria, ni siquiera una visión contextualizada e independiente. Asistimos a una especie de Babel informativa que, más que aturdir y violentar, abre caminos a la libertad, a la pluralidad, y se escapa de las visiones unitarias de la racional modernidad. La posmodernidad marca la superación de la modernidad dirigida por las concepciones unívocas de los modelos cerrados, de las grandes verdades, de la historia como huella unitaria del acontecer. La posmodernidad abre el camino a la tolerancia, a la diversidad. Es el paso del pensamiento fuerte, metafísico, de cosmovisiones filosóficas bien perfiladas, de creencias verdaderas, al pensamiento débil, a una modalidad de nihilismo débil, a un pasar despreocupado y, por consiguiente, alejado de la acritud existencial. Para Battimo, la posmodernidad y el pensamiento débil están relacionadas con el desarrollo del multimedia, con la toma de posición mediática en el nuevo esquema de valores y relaciones. En su libro La sociedad transparente, refiere del papel determinante de los medios en este cambio histórico. Los medios se han convertido en difusores de verdades parciales, contrapuestas, diversas, complejas, en ningún caso guiado por objetivos ontológicos o de narraciones unitarias
del suceder histórico. La historia se hace de cantidad de información, de crónicas, de televisiones que tenemos en casas, pero no cabe pensar que los medios consigan hacer más transparente a la sociedad, sino que son los que reproducen y crean la huella de la complejidad, las representaciones donde se multiplican las posiciones, los valores, los intereses, etc. En esa falta de transparencia, sin embargo, emergen la diversidad, la tolerancia, las minorías, en definitiva, un desplazamiento de los autoritarismos, los prejuicios, la violencia, a una sociedad compleja, donde se reconoce la diversidad en todos sus matices, ya no es posible constreñirla a modelos filosóficos coercitivos. De ello, Battimo concluye que esta nueva sociedad postmoderna es menos dogmática, conocedora de la diversidad y partícipe de una nueva cultura de la tolerancia. 6. Filosofía en el Perú. 6.1 José Carlos Mariátegui, 1895-1930, nació en Moquegua. En 1899 se trasladó a Lima. En 1902, tras un accidente en la escuela, quedó con una anquilosis en una de sus rodillas. Ello le obligó a abandonar sus estudios escolares y comenzar su formación autodidacta con su madre y su hermana mayor. Frecuentó desde entonces la lectura y la reflexión. Para contribuir al sostén de la familia en 1909, ingresó como ayudante al diario La Prensa. A pesar de no haber culminado sus estudios escolares, llegó a formarse en periodismo y empezó a trabajar como articulista, primero en La Prensa, 1914-16, y luego en el diario El Tiempo, 1916-19, entre otros. Ello le permitió conocer la política de su época desde dentro. Por eso en 1918 fundó la revista Nuestra Época, desde donde criticó el militarismo y la política tradicional, pero solo salieron 2 números. En 1919 fundó el diario La Razón, desde donde apoyó la reforma universitaria y la lucha obrera. Su línea periodística fue de radical oposición al régimen golpista de Augusto Beleguía, motivo por el cual la imprenta arzobispal se negó a continuar editando el diario. En este estado de cosas, el gobierno de Leguía ofreció becas para viajar a Europa. Mariátegui viajó a Europa gracias a una beca entregada por el gobierno como una forma encubierta de deportación. En Europa fue donde hizo su mejor aprendizaje, en un periplo por Italia, Francia, Alemania, Austria, Hungría y Checoslovaquia. Aprendió varios idiomas y consolidó su formación política e ideológica, adhiriéndose al marxismo y a la línea de la Tercera Internacional. De regreso a Lima, 1923, se incorporó a la Universidad Popular González Prada, en donde inició una campaña de difusión de las nuevas tendencias políticas europeas y de adhesión a la revolución bolchevique de Rusia, a través de un ciclo de conferencias titulada Historia de la crisis mundial. Poco después que Ayo de la Torre fuese deportado a México, mayo de 1923, Mariátegui asumió la dirección de la revista Claridad, dándole una nueva orientación, e impulsó la creación de la editorial obrera Claridad con el fin de publicar y difundir las nuevas ideas. Sus actividades se vieron afectadas en mayo de 1924 por una crisis de su enfermedad infantil que le obligó a la amputación de una de sus piernas, condenándolo a usar una silla de ruedas por el resto de su vida. A pesar de ello, Mariátegui reanudó sus colaboraciones en Variedades y en la revista Mundial, bajo el epígrafe general de Peruanicemos al Perú. En octubre de 1925 funda la editorial Minerva y publica su primer libro, La escena contemporánea, sobre la política mundial. A principios de 1926 adhiere a la organización de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, impulsada por Ayo de la Torre. En este mismo año funda la revista Mauta, que cohesionó una amplia generación de intelectuales en torno a una nueva apreciación del quehacer nacional y dio impulso al movimiento indigenista. Para esta revista congregó un grupo de talentos brillantes y de voluntades mejor templados para la acción, con los cuales sin dogmatismos ni demagogia, impulsó un profundo movimiento espiritual orientado hacia la transformación de la sociedad peruana. En junio de 1927, la revista Mauta fue clausurada por un supuesto complot comunista para derrocar al gobierno de Leguía. Apresado en el Hospital Militar de San Bartolomé, una campaña internacional abogó por su libertad. Aunque luego le dieron arresto domiciliario, la revista Mauta tardaría en aparecer. En 1928, luego de romper ideológicamente con Ayo de la Torre por discrepancias respecto a la organización de la APRA, fundó el Partido Socialista Peruano, convirtiéndose un año más tarde en su secretario general. Durante el mismo año, fundó la revista Proletaria Labor y publicó su monumental 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. En 1929 fundó la Confederación General de Trabajadores del Perú. Murió en Lima el 16 de abril de 1930. El problema del indio en su obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, sostuvo que las 3 fuerzas que habían modelado al Perú eran el feudalismo, el gamonalismo y el servilismo. El gamonalismo invalida inevitablemente toda ley o ordenanza de protección indígena. El hacendado, el latifundista, es un señor feudal, contra su autoridad, sufragada por el ambiente y el hábito, es impotente la ley escrita. El trabajo gratuito está prohibido por la ley. Sin embargo, el trabajo gratuito, y aún el trabajo forzado, sobreviven en el latifundio. El juez, el subprefecto, el comisario, el maestro, el recaudador, están enfeudados a la gran propiedad. La ley no puede prevalecer contra los gamonales. El funcionario que se obstinase en imponerla, sería abandonado y sacrificado por el poder central cerca del cual son siempre omnipotentes las influencias del gamonalismo, que actúan directamente o a través del Parlamento, por una y otra vía con la misma eficacia. 6.2. Augusto Salazar Bondy, de 1925 a 1974, es uno de los más notables pensadores del Perú contemporáneo. Nació el año 1925, falleció tempranamente en Lima en 1972, hizo estudios de filosofía en la Universidad de San Marcos y posteriormente en México y París. Augusto Salazar corresponde, entre otros, el mérito de haber renovado la reflexión filosófica en nuestro medio, estableciendo pautas para tornarla más rigurosa de lo que fue tradicionalmente. Su sólida formación científica y filosófica lo convirtió en uno de los más auténticos exponentes de las nuevas corrientes del pensamiento latinoamericano. La contribución filosófica más importante se dio en el campo de la ética y la axiología, abarcando
abarcando también otras áreas de las ciencias humanas. Su obra y su vida muestran su permanente preocupación por construir un pensamiento auténtico, nutrido de la propia realidad peruana. El rasgo más distinto de la personalidad es su esencial calidad de maestro, luchador tenaz de la defensa de sus ideas, a través de sus ensayos y artículos periodísticos, de su vida misma, supo enseñar virtudes de consecuencia y autenticidad. La posición de Salazar Bondy se encuentra de una doctrina social humanista. Fue uno de los ideólogos y gestores de la reforma educativa peruana, en el gobierno militar de Velasco Alvarado. Para impulsar la reforma educativa, Salazar partía del siguiente diagnóstico: nuestra educación ha sido encubridora y alienante, incapaz de promover transformaciones revolucionarias, antes bien, ha sido inmovilizadora y ha estado orientada a mantener el orden de cosas. Mientras sigamos dependiendo de los otros no vamos a desarrollar. La mayor parte de las obras de Salazar Bondy están dedicadas al análisis y discusión de la realidad peruana y de los procesos de dominación prevalecientes en el mundo contemporáneo. Entre los libros más significativos se pueden mencionar Dominación y Liberación, escritos de 1966 a 1974, 1995, La educación del hombre nuevo, La reforma educativa peruana, 1975, Didáctica de la filosofía, 1967, En torno a la educación, comillas, existe una filosofía en nuestra América, Bartolomeo de la Liberación, Historias de las ideas en el Perú contemporáneo. Entre los libros más significativos se pueden mencionar Dominación y Liberación, escritos de 1966 a 1974, 1995, La educación del hombre nuevo, La reforma educativa peruana, 1975, Didáctica de la filosofía, 1967, En torno a la educación, comillas, existe una filosofía en nuestra América, Bartolomeo de la Liberación, Historias de las ideas en el Perú contemporáneo. Tema número 6. Antropología filosófica. Problema del hombre 1. Antropología filosófica. Concepto. El término antropología procede de las voces griegas, antropos, hombre y logos, estudio, tratado, investigación, etc. Etimológicamente significa estudio o investigación del hombre. La antropología filosófica es una disciplina filosófica que estudia la esencia del hombre, su significado, la finalidad de su existencia, su posición en el cosmos, etc. 1.1. Problema del hombre. Es motivo de estudio por la antropología filosófica, que tiene por finalidad investigar el origen y la esencia, naturaleza, del ser humano, para determinar el sentido de su existencia. Es necesario distinguirla de la antropología física y cultural. La primera se ocupa del aspecto biológico humano y su relación con el medio ambiente. La segunda estudia las manifestaciones culturales, como las costumbres y hábitos. Se le considera al hombre como un animal racional. Esta definición viene desde Aristóteles, cuya capacidad lo desarrolla en la sociedad. De igual modo lo define como un animal político. Desde la antigüedad griega, el hombre es considerado como ser social, un ente que la sociedad lo modela, cuya existencia se adecúa al trabajo como un factor principal de su evolución. Existen otras tesis que niegan su condición social, las mismas que promueven la alienación del ser humano, por lo que carece de un fundamento científico de la realidad. Esta observación mantiene el debate sobre el origen y la esencia, naturaleza, del ser humano. 2. Dualidad humana. Esta teoría sostiene que la naturaleza del hombre es dual, está constituido por materia y espíritu. El hombre posee un cuerpo que es mortal, perecedero, pero también tiene un espíritu alma. Tanto el espíritu como la materia participan en el hombre, pero son entidades completamente distintas e independientes con características propias, haciendo que el hombre sea un ser dividido. 3. El hombre como ser natural. Desde la perspectiva de las ciencias naturales, el hombre es un ser constituido de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Engels considera la vida como la forma superior de la evolución de la materia. Los seres vivos están integrados por los mismos elementos que existen en la naturaleza inorgánica, sin embargo se rigen por leyes biológicas propias. El hombre forma parte de la naturaleza, presenta rasgos originales considerados biológicamente, la posición bípeda, vertical y erecta, constitución y uso de la mano como órgano de aprehensión. Esta capacidad le ha permitido al hombre inventar diversos y variados instrumentos de producción, un cerebro excepcionalmente grande. El otro rasgo biológico especialmente notable en el hombre es su lento proceso de maduración. El hombre es el animal de niñez más larga y más general, pues su maduración dura mucho y se extiende a todas las funciones orgánicas. El uso de la mano, como órgano de aprehensión, hace al hombre apto para crear objetos nuevos, herramientas, utensilios, casa, etc., y afianzar de este modo los lazos entre los individuos de la especie. Lenguaje articulado, logrado a través de la especialización de los órganos fonadores, un ser social, a través del instinto gregario propio de los animales, que los obliga a vivir formando grupos. El hombre ha sido el único en posibilitar la presencia de la sociedad. 4. El hombre como ser espiritual, es el lado específicamente humano, es motivo de estudio de las ciencias sociales o humanísticas. Para el idealismo, el espíritu es un don divino, que es inmaterial, inmortal, invisible, incorpóreo e indestructible. Esta entidad se une al hombre en el momento del nacimiento y se separa del hombre en el momento de la muerte. Para el materialismo son características espirituales del hombre, su capacidad consciente y reflexiva, su racionalidad, su cultura, sus pensamientos, su voluntad, su experiencia moral, estética, sentimientos, etc.
5.1, 6. Teorías sobre origen del hombre. Creacionismo, doctrina idealista y religiosa acerca de la creación del mundo y del hombre en virtud de un solo acto creador, como la explicación que da la Biblia acerca de la creación del mundo y del hombre por Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Evolucionismo es una de las teorías mejor fundamentadas científicamente que trata acerca de la evolución biológica y de los mecanismos que la explican. Esta teoría afirma que las especies se transforman a lo largo de sucesivas generaciones y que en consecuencia están emparentadas entre sí al descender de antepasados comunes. Las ideas fundamentales son: el hombre es producto de la materia altamente evolucionada, la evolución es un proceso permanente y continuo, la evolución es un proceso lento y paulatino, la evolución se procesa por etapas. 6.1. Teoría sintética. Neodarwinismo es el mejoramiento de la teoría de Darwin debido a los nuevos descubrimientos de la genética. Sus representantes son Dobzhansky, Mayr y Simpson. En síntesis, selección natural. Igual que en la teoría de Darwin, mutaciones, existen cambios aleatorios en la estructura genética de los organismos, la deriva genética. A lo largo de varias generaciones se modifica la estructura genética de las poblaciones, flujo genético, proceso por el cual las poblaciones se vuelven genéticamente homogéneas. Tema número 7. Noseología. Problema del conocimiento 1. Noseología. Concepto. Etimológicamente noseología proviene de las voces griegas gnosis, conocimiento, y logos, teoría. La noseología es una rama de la filosofía que tiene por objeto analizar, estudiar, hacer críticas sobre la posibilidad, origen y esencia del conocimiento. 1.1. Problema del conocimiento. El problema del conocimiento gira en torno al interrogante acerca de si es posible el conocimiento y cómo es posible. 2. El proceso del conocimiento es el proceso psíquico que realizamos en cuanto somos sujetos cognoscentes. Es la aprehensión o captación mental de una cosa, de una propiedad, de un hecho o de un objeto cognoscible en general por parte del sujeto cognoscente. Aprehensión significa conocer, captar, es la acción de coger una cosa, pero mentalmente. Es evidente que cuando lo empleamos para describir el acto del conocimiento, no lo empleamos en un sentido físico o material, sino se refiere a la captación puramente mental, de una manera no física. 2.1. Estructura del conocimiento, sujeto cognoscente. Es todo ser humano consciente que se dirige intencionalmente a captar o aprehender las cualidades esenciales del objeto, objeto cognoscible. Es todo hecho, fenómeno, cosa de la realidad, es decir, todo lo existente cuyas propiedades son factibles de ser aprehendidas por el sujeto, aquello hacia lo que está orientada la actividad cognoscente u otra actividad del sujeto. El objeto ente puede tener una naturaleza material y espiritual, mental. De manera general, el objeto se caracteriza por ser objetivo, son reales, existen y se puede demostrar y comprobar. Representación es la idea, imagen o concepto que el sujeto forma en su mente luego de captar las cualidades del objeto. 3. Clases del conocimiento. 3.1. Conocimiento sensorial, empírico, lo adquirimos por medio de los sentidos y por las sensaciones que experimentamos en nosotros mismos. Se produce en contacto directo con el objeto. Sensación, respuesta del organismo a la acción de un estímulo. El estímulo es cualquier agente capaz de provocar una sensación, es decir, una respuesta del organismo. Percepción, se forma en base a grupos de sensaciones. Captación integradora, que se generan en los analizadores ubicados en los centros nerviosos del cerebro, que da lugar a otros procesos psíquicos como la memoria, la atención, etc. 3.2. Representación, corresponde a la evocación de percepciones anteriores. Conocimiento lógico, racional, es aquel conocimiento que se adquiere por medio de la razón, es el conocimiento que se deduce, que se infiere. Sus objetos conocidos son objetos ideales como los números. Concepto, elemento material lógico, es la idea que se tiene sobre un determinado objeto de la realidad. Juicio, acto mental de negar o afirmar un contenido, es la estructura lógica fundamental. Razonamiento, operaciones mentales de carácter discursivo que tiene premisas y conclusiones. Hipótesis, es el supuesto de algo. Teoría, conocimiento al más alto nivel, que es comprobado, es corroborado en la práctica. 4. La verdad, del vocablo griego aletheia, sin, leto, cubierto, aquello que no está oculto. La verdad es el reflejo fiel, certero, acertado de la realidad en el pensamiento, reflejo comprobado en última instancia, mediante el criterio de la práctica. Existe verdad absoluta y verdad relativa. Las verdades científicas son relativas, cada verdad relativa significa un paso adelante en la cognición de la verdad absoluta. No existe un límite infranqueable entre la verdad absoluta y la verdad relativa. Si no hay verdad, no hay conocimiento auténtico. 4.1. Teorías de la verdad. 4.1.1. La correspondencia, cuyos primeros planteamientos lo encontramos en Aristóteles. La verdad no es más que la concordancia que existe entre la proposición y la realidad, es decir, lo que contiene la idea con lo que se describe de la realidad. En esta relación están presentes dos elementos que intervienen en el acto del conocimiento y en la definición de la verdad, que son el sujeto y el objeto. Tomás de Aquino y los filósofos medievales lo expresaron bajo el concepto de adecuación entre el entendimiento y la cosa. 4.1.2. La pragmática. La verdad de las teorías o proposiciones viene dada por su aplicación satisfactoria en la realidad, es decir, afirma que un juicio es verdadero si es comprobado en la praxis, en la acción social, en los hechos. Representantes, William James, John Dewey, entre otros. 5.
La dialéctica. La verdad no es estática o definitiva, está en constante cambio, transformación, desarrollo. En la unidad y lucha de contrarios a surgir la verdad, es decir, siempre están en relación permanente al sujeto y al objeto. 6. Validez a priori y a posteriori. La validez es la extensión de valor que alcanza un conocimiento, estableciéndose la afirmación universal de su verdad o falsedad, es la aceptación del conocimiento acorde a su valoración. Se tiene dos clases de validez. Validez a priori es cuando la verdad se comprueba únicamente por la razón, según esto es una validez universal. Razón se establece mediante el análisis de significados, conceptos, principios, definiciones, es la que no depende de la experiencia para comprender la verdad de un conocimiento. Validez a posteriori, cuando la verdad de dicho juicio depende de la experiencia y varía de acuerdo con las observaciones disponibles. La validez a posteriori se realiza con la presencia del objeto ante los sentidos, es la que depende de la experiencia y varía de acuerdo con las observaciones disponibles. Se caracteriza por ser una validez limitada y probable, que depende de la experiencia. Esta validez es propia de las ciencias fácticas, ciencias naturales y sociales. Tema número 8. Corrientes sobre el problema del conocimiento. 1. Esencia del conocimiento. 1.1. Idealismo subjetivo. Fundamenta que el sujeto determina el conocimiento. En este sentido, el objeto existe en cuanto exista una conciencia que lo perciba siempre que se hable de realidades que ya se la conoce, o sea que es realidad para nuestra conciencia. Consecuentemente, si el conocimiento proviene de realidades que solamente son tales para nuestra conciencia, entonces el fundamento último del conocimiento es la conciencia. El conocimiento lo proyecta el sujeto desde su mente. Berkeley 1.2. El idealismo objetivo. Se designa el planteamiento tanto de Platón, Hegel y similares, para referirse a que el conocimiento proviene de un espíritu superior, suprasensorial, como el caso de Platón, para quien el conocimiento es el recuerdo reminiscencia de los arquetipos, o como para el caso de Hegel, el conocimiento es la manifestación del desenvolvimiento del espíritu absoluto. 2. El materialismo. El fundamento del conocimiento lo constituye el mundo material, que es lo mismo que la realidad. Parte del hecho de que el hombre conoce objetivamente del mundo que lo rodea, que la práctica social e histórica del hombre es el elemento determinante. Entonces el mundo material tiene una existencia independiente de la conciencia humana, por tanto es factible de ser conocida. Entonces el mundo material. 3. El fenomenalismo. Sostiene que no conocemos las cosas en sí, sino como se nos aparecen en el intelecto. Conocemos el mundo en su apariencia. Manuel Kant decía que solamente podíamos conocer la parte periférica de las cosas, es decir, sus fenómenos, y no podemos conocer la cosa en sí. El nómeno 4. Posibilidad del conocimiento. 4.1. Dogmatismo. Corriente extrema que admite la posibilidad del conocimiento de modo invariable sin comprobar ni demostrar. El hombre llega a conocer el objeto sin cuestionar su posibilidad ni el establecimiento de su verdad. Es opuesta al escepticismo. Algunas formas de dogmatismo son ingenuo, religioso y filosófico. Dogmatismo ingenuo. No se basa en reflexión alguna, su afirmación es anticipada, totalmente válida y sin análisis racional. Dogmatismo religioso. Obedece al sentimiento humano. Las cosas no tienen explicación natural ni racional, sino sobrenatural. Sus afirmaciones son proposiciones que se convierten en dogmas, no se aceptan críticas. Sus obligaciones se basan en la fe y en la autoridad suprema. Dogmatismo filosófico. Plantea que nuestra razón es capaz de conocer todo y que hay verdades que no necesita demostraciones. 4.2. Agnosticismo. Doctrina que niega la posibilidad de las cosas en sí, del ser en sí, de la esencia, no o menos, pero acepta el conocimiento de los fenómenos, de las apariencias. 5. El escepticismo. Es aquella concepción filosófica que niega toda posibilidad de conocimiento, es decir, que no es factible de conocer el mundo, no existe la verdad absoluta y admite la duda como una forma de no opinar. Pyrrhon de Ellis es su fundador. Tiene sus tendencias, concepción filosófica opuesta al dogmatismo, que niega toda posibilidad de alcanzar el conocimiento de la realidad. No es posible hallar alguna opinión absolutamente segura. Pyrrhon de Ellis, como fundador, afirmaba que nuestros juicios sobre la realidad son convenciones, recomendaba mejor la abstención de todo juicio, pues toda afirmación es un error. En todo caso se admite la duda como una forma de no opinar. Absoluto. Niega rotundamente toda posibilidad de conocimiento. Pyrrhon de Ellis dice, no es posible conocer. Esta posición cae por propia contradicción. Relativo. Niega el conocimiento de lo general, de lo absoluto, acepta el conocimiento de lo particular, de lo individual, cada quien conoce desde la época y el lugar en que se encuentra. Los sofistas plantean formas de relativismo en relación al conocimiento. 6. Origen del conocimiento. 6.1. Empirismo. Es una corriente que sostiene que la única fuente del conocimiento, su origen y fundamento está en la experiencia. Al nacer un ser humano viene con la mente en blanco. Tabula rasa, dice John Locke, fundamentándose en Aristóteles, no hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. Todos los conocimientos dependen de la experiencia. Principales representantes: John Locke, George Berkeley, David Hume, Francis Bacon. Experiencia sensible es la captación directa de los objetos por medio de los sentidos. Ejemplo: oler, palpar, etc. Experiencia interna o psíquica subjetiva. Aprendemos, observamos directamente nuestros propios estados psíquico. Ejemplo: emocionarse, alegrarse, etc. Experiencia intelectual. Experiencia que logramos en base a las ideas que aprendemos. 6.2. Racionalismo. Sostiene que la única fuente del conocimiento se encuentra exclusivamente en la razón. Solo un conocimiento es verdadero, o válido, si es lógicamente verdadero y universal. Sostiene que no podemos guiarnos en los sentidos, porque nos han engañado anteriormente. Los sentidos nos dijeron que la Tierra era plana y que el centro del universo era la Tierra, la cual es inmóvil.
Por lo tanto, la única vía para obtener conocimiento fidedigno es la razón. Sus representantes son Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz. 6.3. Criticismo. Kant fundamenta que el conocimiento es posible porque interviene tanto la razón como la experiencia. El sujeto no es un ente pasivo ante el proceso del conocimiento. Afirma que el sujeto pone de sí las condiciones de objetividad que son el espacio, el tiempo y las categorías. Afirma que todo conocimiento es producto de la actividad empírica y racional, pues de un conjunto de experiencias se obtiene muchos conocimientos o datos, pero se presentan sin orden. Entonces la razón es la que le da orden, forma y armonía. Pero solo se tiene acceso a conocer lo fenoménico o apariencia de los objetos, ya que es incognoscible el nomen o esencia de las cosas. El fundamento está en que no hay experiencias sin razón ni razón sin experiencia. Tema número 9. Problema de la ciencia. Epistemología 1. Concepto de epistemología. Epistemología proviene de las palabras episteme, conocimiento, logos, tratado o estudio. La epistemología es el estudio crítico del conocimiento científico, su fundamento y metodología. Su finalidad es resolver los inquietantes problemas que surgen cuando se pretende revelar la estructura del conocimiento científico y realizar el análisis del lenguaje de la ciencia. En este sentido, podemos identificar como lo mismo epistemología y filosofía o teoría de la ciencia. Esta disciplina estudia la estructura del conocimiento científico, que está integrado por la descripción, que es el elemento por el cual se toma contacto directo con el objeto que se conoce, y la explicación, que es el elemento lógico, racional, por el cual se obtienen nuevos conocimientos. Su estructura también está integrada por otros elementos como las funciones de la ciencia, los métodos que utiliza y su relación con la tecnología. La introducción de este término se debe al filósofo James Frederick Ferrier, en su obra Fundamentos de la Metafísica 1854, 1. Problema de la ciencia. El origen de la ciencia está condicionado por determinados factores que desempeñan un importante papel en su formación y desarrollo. En la sociedad primitiva, por ejemplo, era imposible hablar de ciencia o de sistemas de conocimientos científicos, no solo por el bajo desarrollo de las fuerzas productivas y por los conocimientos elementales que se tenía de las propiedades de los objetos circundantes, sino también porque la adquisición de nuevos conocimientos se enmarcaba en el proceso de actividad laboral de los hombres, listando su generalización y sistematización. 2. La ciencia es el conjunto de conocimientos sistematizados, comprobados, demostrados sobre un aspecto, hecho de la realidad objetiva. El conocimiento es un proceso histórico, cuyo desarrollo va de lo desconocido hacia lo conocido, del conocimiento limitado, aproximado e imperfecto de la realidad hasta su conocimiento omnímodo, profundo y preciso. Como forma de la conciencia social, constituye un sistema, históricamente formado de conocimientos ordenados, cuya veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente en el curso de la práctica social. La fuerza del conocimiento científico radica en el carácter general, universal, necesario y objetivo de su veracidad. La ciencia aprende la realidad del mundo, sus conceptos mediante los recursos del pensamiento lógico. 2.1. Características, contrastación, capacidad para demostrar y comprobar un conocimiento, tratando de comparar un conocimiento con otro, en un sentido de jerarquización, objeto propio de estudio. Son conocimientos que se conocen separadamente, tienen sus propios campos de estudio, es decir, su propio objeto de estudio. Por ejemplo, la matemática estudia los números, metódica, aplica los procedimientos de manera práctica, es decir, las ciencias tienen sus propios métodos, por lo que tienen un sentido teórico, sistemática, se presenta ordenadamente los conocimientos y con coherencia, por lo que van de lo sencillo a lo complejo, objetiva. Son experiencias que no dependen de la conciencia, se observan tal como son en la realidad objetiva, explicativa, aplica el rigor racional que determina el concepto generalizado, experimental, se pueden comprobar y repetir cuantas veces sea necesario, por eso todo conocimiento científico siempre es nuevo, teórica, se presentan como hipótesis para ser demostradas, universalidad, que es válido para toda la humanidad, falibilidad, supera las fallas humanas, falsacionismo popperiano, la verificación del conocimiento no se demuestra por medio de la verdad, sino contrariamente por la falsedad, predictibilidad, capacidad de la ciencia para adelantar juicios. 3. El método de la ciencia. Método proviene de griego métodos, camino, vía o medio utilizado para llegar a un fin. El método es una cadena ordenada de pasos, o acciones, basadas en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar en el proceso del conocimiento. Un método, para que sea considerado como científico, debe fundamentarse en la observación sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de las hipótesis. El método científico está sustentado en dos pilares fundamentales, la reproducibilidad y la refutabilidad. 3.1. Métodos generales. Son utilizados por todas o casi todas las ciencias, pero a diferencia de la dialéctica materialista no se aplican en todas las etapas del proceso cognoscitivo, sino solo en determinadas etapas para revelar las características y peculiaridades del objeto de conocimientos. Entre los métodos generales encontramos el de generalización y abstracción, inducción y deducción, análisis y síntesis, el axiomático, el experimento, etc. Entre los métodos del conocimiento teórico tenemos el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, la elevación de lo abstracto a lo concreto, al análisis histórico y lógico, la modelación, etc. Análisis es la separación material o mental del objeto de investigación en sus partes integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo conforman. El análisis material es propio de la investigación del mundo inorgánico, como por ejemplo, cuando descomponemos la luz con espectroscopio haciendo visible las líneas espectrales de distintas longitudes de onda. El análisis lógico o mental se aplica en aquellas investigaciones donde resulta imposible desarticular el objeto fenómeno que se estudia fundamentalmente, durante la investigación de los organismos vivos y en
los procesos sociales. Por ejemplo, para comprender los complejos y contradictorios de la vida social no es posible separar materialmente a la sociedad, ni a los grupos sociales que la conforman. Para ello, es necesario la aplicación del análisis lógico de las estructuras, propiedades, relaciones y procesos esenciales que condicionan y determinan su desarrollo histórico. Síntesis. Consiste en la integración mental o material de los elementos o nexos esenciales de los objetos, con el objeto de fijar las cualidades y rasgos principales inherentes al objeto. Al investigar la luz a partir del espectro luminosas, la intensidad y longitud de ondas características, la posición de las líneas espectrales, etc. Asimismo, los economistas, al integrar mentalmente las diferentes partes de un plan quinquenal, logran obtener una representación uniforme del desarrollo económico de la sociedad por espacio de 5 años. El análisis y la síntesis, aunque son diferentes, no actúan separadamente. Ellos constituyen una unidad concebida como método analítico sintético del conocimiento científico. Así, cuando Marx estudia el modo capitalista, descompone mentalmente los elementos del sistema, propiedad privada, mercancía, acumulación de capital, etc. y después los integra y obtiene un conocimiento acerca de la esencia del capitalismo. Inducción. Es el método de obtención de conocimientos que conduce de lo particular a lo general, de los hechos a las causas y al descubrimiento de leyes. Un ejemplo de la aplicación de este método de conocimiento lo tenemos en el descubrimiento de las leyes periódicas de los elementos químicos, descubierto por el científico ruso Mendeleev, partiendo de hechos que revelan cierta relación entre la masa de los átomos y las propiedades particulares que presentaban. Mendeleev infirió la dependencia regular de las cualidades de los átomos con respecto a sus masas y confeccionó su famosa tabla de elementos químicos. Generalmente su aplicación es en las ciencias naturales. Deducción. Es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de fenómenos a otra cualquiera que pertenezca en esa misma clase. Este método en su aplicación se adecua a las ciencias formales. Por ejemplo, en el campo de la lógica con respecto a las inferencias inmediatas. La inducción y la deducción también constituyen una unidad racional dialéctica. 3.2. Métodos específicos. Método metafísico. Considera las cosas como aisladas y sin acción unas sobre otras, como fijas e inmutables. No admite que haya aspectos opuestos, que existan al mismo tiempo contrarios en las cosas. Método dialéctico. Expresa la realidad en movimiento de manera que el sujeto y objeto son realidades dinámicas. Eso obliga que debe haber un constante reajuste del método en relación con la realidad. El dialéctico afirma todo está unido, nada está aislado y hay una conexión universal. Todo cambia, el mundo está en perpetua transformación debido a la lucha de contrarios. 4. Funciones de la ciencia. Función descriptiva. Para esta función se hace la pregunta, ¿cómo es el objeto? Es decir, se refiere a la naturaleza del objeto, del fenómeno, de los sucesos, hechos y las respuestas determinar al objeto de estudio en base a sus características y propiedades. Tiene un sentido empírico. Se comprende también como el contacto directo con el objeto de estudio, por medio de la experiencia sensorial y por otros instrumentos, para conocer la realidad del objeto, como es la observación sea sensorial e introspectiva. Función explicativa. Esta función se adecua a la pregunta ¿por qué es así el objeto de estudio? ¿Qué relación tiene con otros objetos? Para dar respuestas se establece la relación causal, tiene un sentido racional. Analiza la realidad integral del objeto por medio de una elaboración racional, por cuanto nos permite profundizar los conocimientos y es un medio para adquirir nuevos conocimientos, por eso es hipotética, comprobable y crea teorías. Función predictiva. Es una capacidad de la ciencia para adelantar sus proposiciones o juicios sobre un determinado objeto que se estudia. Es un proceso para deducir conocimientos a partir de otros conocimientos, teorías o fenómenos, para de esta manera establecer una conclusión, que son nuevos conocimientos. Ejemplo, Newton dedujo a partir de la teoría de la gravitación que la Tierra era abultada por el centro y achatada por los polos. Función aplicativa. Es el uso de los conocimientos científicos para fines prácticos, lo que da lugar al surgimiento de la tecnología. Ejemplo, explicar el uso de la uña de gato como medicina en la cura del cáncer. 5. Clasificación de las ciencias. Según Mario Bunge, tenemos la siguiente clasificación. Ciencias formales, estructura formal, se llaman también teóricas. Son aquellas ciencias que tratan con entes ideales, por lo que son racionales, sistemáticos y comprobables. Tratan con objetos abstractos que existen a nivel conceptual. Además son deductivas y emplean símbolos. Las matemáticas, la lógica, ciencias fácticas, factum, hecho, fenómeno, se llaman empíricas, materiales. Son ciencias que parten de hechos, cuyos principios, reglas, leyes se aplican en la práctica. Trata con objetos reales, sensoriales, emplea el método experimental, es verificable. Ciencias sociales o humanas. Las ciencias naturales, que se dividen en ciencias biológicas y ciencias físicas. 6. Aplicación de la ciencia. 6.1. La tecnología, etimología, tecné, arte, técnica, oficiólogos, conjunto de saberes. Es el conjunto de saberes que permiten fabricar objetos y modificar el medio ambiente utilizando el conocimiento científico. Estos saberes permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas. Es un cuerpo de conocimientos compatibles a las ciencias actuales y controlables al método científico. Son conocimientos que se emplean para controlar, transformar o crear objetos en el proceso natural y social. La tecnología está presente en muchos de los ámbitos de la vida cotidiana. De una u otra forma, casi todas las actividades que realizamos implican la utilización de algún dispositivo tecnológico. Es muy variada las modalidades tecnológicas que existen acorde a la aplicación del método científico: la informática, la robótica, la domótica, la neumática, la electrónica, la robótica, la inmótica, etc. 6.2. Clasificación. En cuanto a su clasificación existen muchos modos, la más general la siguiente: T blandas, que son intangibles, hace referencia a los conocimientos
conocimientos tecnológicos de tipo organizacional, administrativo y de comercialización. Hace referencia al know-how, las habilidades y las técnicas. Es blanda porque trata de información no necesariamente tangible. Ejemplo, las técnicas de conservación agricultores o las técnicas de entrenamiento en el manejo de la vida silvestre de una comunidad de ceduras. Hace referencia a las tecnologías tangibles. Ejemplo, una computadora o cualquier dispositivo electrónico. T flexibles. La flexibilidad de la tecnología hace referencia a la amplitud con que las máquinas, el conocimiento técnico y las materias primas pueden ser utilizados en otros productos o servicios. T fijas. Se refiere a aquella tecnología que no puede utilizarse en otros productos o servicios. Es aquella tecnología que no cambia continuamente. Ejemplo, las refinerías de petróleo, la siderurgia, cemento, petroquímica, etc. Tema número 10. Ciencia, axiología, problema del valor. 1. La ciencia. Teoría científica. Una teoría científica es un conjunto de conocimientos sistematizados, comprobados y comprobables. Son sistemas de hipótesis científicas que permiten explicar aproximadamente una parte de la realidad objetiva. De ahí que cada ciencia tenga su objeto propio de estudio. Las teorías son la síntesis de lo conocido, lo sospechado y lo que pueda predecirse acerca de un problema dado. Por ejemplo, teoría del Big Bang, teoría de la evolución, teoría cuántica, teoría de conjuntos, etc. 1.1. Ley. Es una hipótesis científica confirmada que afirma una relación constante entre dos o más variables, cada una de las cuales representa, al menos parcial e inductivamente, una propiedad de sistemas concretos. Es un enunciado de carácter más estable que la teoría. Explica realidades objetivas o hechos, comprobados y verificados constantemente, cuya validez tiene un sentido contundente. Por ejemplo, el astrónomo Edwin Powell Hubble establece la ley que lleva su nombre, según la cual determina que la velocidad de una galaxia es proporcional a su distancia. 1.2. Hipótesis. Es un enunciado proposicional que plantea una nueva solución creativa, innovadora, a un problema nuevo, no resuelto, mediante el cruce de variables o factores, con poder explicativo, que por ser necesariamente nueva, aún no se puede gozar de aceptación. Académicamente, la hipótesis es la esencia de una tesis, lo fundamental que propone un investigador. La hipótesis se define como una proposición experimentable acerca de la potencial relación entre dos o más variables. Por ejemplo, Kant y Simon Laplace formularon la hipótesis nebular, uno de los primeros intentos de explicar el origen del sistema solar, según la cual una nube de gas se fragmentó en anillos que se condensaron formando los planetas. 1.3. Axioma. Son enunciados que se presentan a la razón o al intelecto con tal fuerza y claridad que no requiere de demostración alguna, sirven de base para sustentar principios, leyes, teorías, etc. Un axioma es un principio básico que es asumido como verdadero sin recurrir a demostración alguna. Ejemplo, una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Principio de no contradicción. Si a cantidades iguales se les añaden cantidades iguales, las sumas resultantes también son iguales. 2. Axiología. Concepto. Etimológicamente deriva de las voces griegas axios, valor y logos, tratado, estudio. Es decir, estudia el problema del valor, su existencia, su origen, su naturaleza, sus características. En síntesis, es la disciplina filosófica que estudia la forma, el significado y fundamento de los juicios valorativos. 2.1. El acto valorativo. Es una acción intencional por la cual una persona realiza un acto valioso y aprehende un objeto valioso. Es una actitud en pro o en contra del objeto. Es una actitud en pro cuando, por ejemplo, aprobamos una acción, elogiamos una obra literaria o exaltamos un paisaje. Es una actitud en contra cuando, por ejemplo, desaprobamos una acción, censuramos o denigramos a una persona o descalificamos estéticamente una producción artística. En un acto valorativo la conciencia acepta o rechaza según se esté a favor o en contra del objeto. Cuando afirmamos este cuadro es bello, ocurre como si tomáramos una dirección positiva de nuestra conciencia, mientras cuando decimos este cuadro es feo, parece que estuviésemos en el lado negativo, en contra. Pero podemos pasar de un polo a otro por una serie de posiciones intermedias. 2.2. El problema del valor. Lo que tienen en común las palabras excelente, importante, agradable, etc., es significar valores. Las controversias sobre lo bueno, malo, agradable, etc., constituyen problemas acerca del valor de los hechos, las cosas y las personas. Su papel en la vida diaria, su importancia para la orientación de nuestra conducta son tan grandes que ellas constituyen uno de los temas capitales de la reflexión filosófica sobre el mundo y la existencia humana. ¿Qué significa la palabra valor? ¿Qué estamos haciendo realmente cuando valoramos? ¿Cuál es el fundamento del valor? ¿Qué clase de valores existen y en qué estriban sus diferencias? Son algunas interrogantes que se formula y aborda la teoría del valor o la axiología, que es la investigación filosófica del problema de los valores. 2.3. Fundamentación del valor. Los valores son entes de una naturaleza especial, no tienen una existencia en sí y por sí, se objetivizan en personas, hechos o cosas, en sí y por sí, algo que no depende de algo, que es independiente a nosotros y tienen sus propias leyes. 3. Teorías del valor, subjetivismo. Esta posición filosófica afirma que el valor es algo que el sujeto proyecta al objeto. Se afirma que los hombres difieren en sus juicios de valor, lo que se puede observar cuando un mismo objeto es valorado de dos maneras distintas. Los actos valorativos se ven afectados por los estados de ánimo, emociones, deseos, sentimientos, intereses, etc. Básicamente se tiene dos tendencias: el hedonismo, el placer es el criterio para que el hombre considere valioso algo; el utilitarismo, la utilidad es el criterio para que el hombre considere valioso algo. En este sentido los valores son dependientes, subjetivos y temporales. Los valores son opiniones o percepciones personales que dependen del sujeto. Representantes: Antonio Caso, 1883, 1946,
Alejandro Korn 1860, 1936, Bertrand Russell, 1872-1970, etc. 4. Objetivismo. Esta corriente afirma que los valores existen en sí y por sí y no necesitan de una conciencia para poder existir. Los valores son inmutables, absolutos, independientes, incondicionados y supratemporales. El hecho de que el sujeto no esté en condiciones de descubrirlo no significa que el valor no exista. Por ejemplo, el hecho que dos amigos se peleen no significa que el valor de la amistad desaparezca. Representantes: Max Scheler, 1874, 1928, Nikolai Hartmann, 1882, 1950, etc. 5. Relacionismo. El objetivismo y el subjetivismo son unilaterales. El valor surge, sin embargo, de la relación entre el sujeto, el objeto y las circunstancias. Esta relación origina una cualidad estructural empírica. Esta cualidad no se da en el vacío, sino en una situación humana, concreta. En síntesis, el valor es una cualidad estructural que tiene sentido y existencia en situaciones concretas, de acuerdo a las circunstancias. No es lo mismo, por ejemplo, valorar una rosa roja el 14 de febrero que el segundo domingo de mayo. Representante: Ricci y Frondizi, de 1910 a 1983. 6. Características de los valores. Objetividad, referida a la independencia del objeto, por tanto el valor del objeto puede ser aprehendida por la persona que desee captarlo. Los valores valen en sí y por sí mismos, independientemente del sujeto. La polaridad: todo valor positivo tiene su contravalor, disvalor o valor negativo. Ejemplo: belleza, fealdad, justicia, injusticia, amor, odio, etc. Grado. Los valores son captados en diferentes intensidades, dentro de una gama o variación, sea dentro de una cosa, acto o persona. Ejemplo: excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, pésimo. Jerarquía. Es el orden que se establece en una escala de valores. Existen valores superiores e inferiores, unos están en un plano más elevado que otros. Es la consideración preferente de un valor, considerado superior, respecto a otros, considerados inferiores, según el criterio utilizado. Ejemplo: una persona puede considerar que su máximo valor por practicar es la justicia, en segundo lugar, la honestidad, luego la amistad, luego la solidaridad, y así sucesivamente. Dependencia. Los valores dependen de las características que tengan los objetos, de una consciencia que lo pueda practicar. También depende de las circunstancias del medio. Ejemplo: el amor como valor no existe sino en relación a alguien que lo practica, quizá en referencia a otra persona y según las circunstancias. 6.1. Clasificación de los valores. Una clasificación axiológica nos permite organizar los valores grupalmente. Existen varios tipos de clasificación. Uno de ellos, de Max Scheler, es el siguiente: valores sensibles, sensorial-hedonísticos. Son los que ponen en juego los sentidos, relacionados con el placer y sentidos. Ejemplo: agradable, doloroso. Valores vitales, relacionado a la vida y la salud. Ejemplo: débil, fuerte, sano, enfermo. Valores lógicos, se traducen en las ideologías, las ideas, criterios, pensamientos, la verdad, el saber. Valores estéticos, relacionado con la belleza y el arte, bello, feo, elegante. Valores éticos morales, relacionados con el bien y la virtud, así como las grandes disposiciones convivenciales. Valores universales. Ejemplo: correcto, incorrecto, honrado, bondadoso, etc. Valores religiosos, relacionado con la fe y creencia. Ejemplo: lo terrenal, beato, profano. Valores teóricos cognoscitivos, relacionados con el conocimiento. Ejemplo: verdadero, falso, certeza, verosímil. Valores económico-técnicos, relacionados con la utilidad, ganancias, caro, barato, lucrativo, eficaz. Valores social-jurídicos relacionados a la realidad social y a la justicia, igualdad, orden, justicia. Valores políticos, relacionados con la búsqueda del poder. Ejemplo: orden, bienestar, gobierno. Valores históricos, relacionados con los acontecimientos históricos. Ejemplo: edeísmo. Tema número 11. Ética y moral. 1. El problema ético. Todo problema relativo a la conducta o comportamiento del hombre en sociedad es motivo de estudio por parte de la de conducta humana y moral. Procede del latín disciplina filosófica, ética o filosofía moral. Analiza si dicho comportamiento es bueno o malo ante nosotros y ante los demás, y mide el grado de responsabilidad de dicho acto de acuerdo al criterio de libertad. La ética proviene de la palabra griega ethos, costumbre, hábitos, moral, moralidad. Significa analógicamente modo de ser, carácter. Esto quiere decir que la ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. O sea, es una ciencia de una forma específica. Mores, costumbre, es un conjunto de normas, reglas adquiridos por hábito. Diferencia entre ética y moral. Ética deriva de la voz griega ethos, que quiere decir costumbre, hábito, inclinación. Estudia las leyes, principios, las normas que orientan la conducta y el comportamiento humano desde un punto de vista teórico, especulativo, incluida la misma moral. Es una ciencia normativa, es una teoría de la moral. EJM. La teoría ética de Platón es la teoría del comportamiento moral de los hombres en sociedad. Moral deriva de la voz latina mos o mores, que también quiere decir costumbre, hábito, inclinación. Estudia la conducta y el comportamiento humano desde el punto de vista práctico, de su realización, es decir, investiga los actos humanos dirigidos hacia el bien. Tiene un sentido práctico. EJM. Las costumbres es la aplicación de las normas aceptadas libre y conscientemente que regulan la conducta de los hombres en sociedad. Tiene un desarrollo histórico y un sentido de clase social. ¿Qué es lo bueno? Es uno de los problemas fundamentales de la ética y la moral. Algunas teorías son las siguientes: hedonismo, es moralmente buena aquella conducta que tiene por fin el placer moderado, espiritual, o por lo menos la negación del dolor. Epicuro de Samos, eudemonismo, el hombre persigue de manera innata y espontánea la felicidad. La felicidad es lo eternamente apetecible en sí mismo. Sócrates, Platón, Aristóteles,
Utilitarismo. Lo bueno consiste en lo útil. Es cuando se concilia el bienestar individual con el bienestar social. Una acción es buena en tanto que tiende a lograr la mayor felicidad posible para el mayor número de personas. John Stuart Mill. Formalismo. La buena voluntad es buena en cuanto a intención pura. Obrar con arreglo a la buena voluntad equivale a actuar conforme al deber y por el deber mismo. Hacer el bien, no por mera inclinación, sino por respeto al deber. Manuel Kant. Moral. La moral constituye un conjunto de reglas, de normas de convivencia, de conducta y de comportamiento humano, que determinan las obligaciones de los hombres, sus relaciones entre sí con la sociedad, desde un punto de vista práctico, de su realización, ejecución, investigan los actos humanos dirigidos hacia el bien. Moralidad es el orden de normas, valores y deberes que rigen en una sociedad en un momento histórico determinado. La persona moral está instalada o se identifica dentro de dicha sociedad donde actúa con libertad y consciencia, principios fundamentales para ser responsable de sus actos. 2. Filosofía de la política. Política proviene de la voz griega políticos, ciudadano, civil. Es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Puede definirse también como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. La filosofía política es una rama de la filosofía que estudia cuestiones fundamentales de la política como el poder, el Estado, el gobierno, la libertad, la justicia, el bien común, la propiedad, los derechos, las formas de gobierno y las leyes en cuanto a su origen, esencia, límites, legitimidad, naturaleza, necesidad y alcances. 3. Ética y política. La ética política puede definirse etimológicamente como la ética propia del Estado o la organización social. En este sentido estaría constituida por las normas de acción que efectivamente permiten la convivencia y la cooperación social y coordinan las acciones individuales para fomentar el bienestar general. Por otro lado, desde un punto de vista moderno podemos definir la ética política como la parte de la ética que se ocupa de los principios o normas de acción que deben regir el comportamiento del político en su calidad de gobernante o legislador, responsable, en última instancia, del bienestar y seguridad de todos los miembros del Estado. 4. La persona y la acción moral. Persona. Se llama así al sujeto que tiene conciencia de sus actos, capaz de crear valores, conducir su existencia de acuerdo a principios, por lo que tiene una estructura biopsicosocial y la persona es agente de la acción social. Ejemplo, los profesionales, estudiantes, etc. Individuo, cualquier ser en condición de representar a su especie, es aquel sujeto que no tiene conciencia, incapaz de crear valores, gobierna su existencia a través de sus instintos. Ejemplo, los locos, los infantes, etc. Acción moral, son actos realizados voluntariamente por una persona que es consciente del valor moral. La persona moral, es el ser humano en dominio de sus facultades mentales, capaz de decidir y ejecutar por su libre voluntad las acciones que configuran su existencia. Sus características son: conciencia moral, es la capacidad de darse cuenta, para discernir lo correcto o incorrecto; libertad moral, capacidad del hombre que actúa conforme a su voluntad de cometer o no una acción moral, así como resuelve coger dinero que no le corresponde o pertenece; responsabilidad moral, capacidad para asumir las consecuencias que se han generado en la libertad moral. Ejemplo, considerar justa sanción que le impusieron sus padres por coger dinero que no le pertenecía. 5. Sanción moral y sanción jurídica. Sanción, se entiende por sanción al conjunto de recompensas, castigos o premios que establecen conforme es el cumplimiento o violación de una norma, una ley, en la realización de un determinado acto y está vinculado con el problema del deber, la responsabilidad y libertad. Sanción moral, es el castigo interno que recibe la persona por una acción negativa, es subjetivo, individual, se expresa por el remordimiento, el pesar. Sanción jurídica, pena que se impone al que viola, infringe la ley impuesta por el Estado y es regulado por los tribunales a través de una autoridad que los representa. 6. Valores éticos fundamentales. 6.1. El bien, es el valor supremo, máximo de la persona, Sócrates, Platón, y de la sociedad, John Stuart Mill. Consiste en la plena realización o en el cumplimiento universal de los actos morales que tienden a la perfección ética de la humanidad, sin esperar retribución alguna. Todos los valores confluyen hacia la realización del bien. Lo bueno como medio es cuando consideramos un sentido utilitario a algo incluyendo a las personas. Por ejemplo, esta silla es buena, tengo un buen celular, Juan es un buen abogado. Sin embargo, lo bueno como fin es cuando se pretende valorar a la persona no como un medio sino como un fin en sí mismo. El bien en cuanto fin pone de manifiesto la obligación de toda persona, aunque no sea perfecta, en el sentido de esforzarse hacia la perfección como su meta. Los otros bienes confluyen como medios para este fin. El bien absoluto es el fin último que debería perseguirse a causa de su valor supremo. 6.2. Justicia. Es la virtud que se inclina a dar a cada uno lo que le pertenece de acuerdo a sus necesidades y convicción personal. La justicia se aplica en el reparto de bienes, las recompensas, premios, castigos, etc. Aristóteles la divide en justicia general y justicia particular. La justicia general es tan amplia que abarca toda la virtud que tiene algún significado social, la cual no es la virtud cardinal específica de la justicia. En cambio, la justicia particular la divide en distributiva y correctiva. Actualmente se la denomina conmutativa, nombre derivado de la conmutación e intercambio de bienes, J. Conmutativa. La igualdad de trato en las relaciones mutuas entre los miembros de una comunidad, vale decir, consiste en dar tanto como se recibe, esto es un reparto mutuo de los bienes entre dos o más personas. Equidad en el intercambio de bienes. En un contrato de alquiler, por ejemplo, las dos personas parten de una situación igual, de intereses propios. Cuando una de ellas ha incumplido su parte del contrato, la igualdad está desequilibrada, y entonces la justicia exige la restauración de la igualdad mediante el cumplimiento de su obligación por parte de la otra persona. Aquel que ha ofendido a otro privándole de algo que le pertenece en derecho, está obligado, en justicia, a restituírselo. La justicia permanece ultrajada hasta cuando se haya proporcionado una reparación apropiada para restablecer el equilibrio.
J. Distributiva. Es una relación entre la comunidad y sus miembros. Esta justicia se aplica principalmente al Estado, aunque existe alguna forma en todas las instituciones. Constituye la obligación particular de los funcionarios públicos. Resulta violada por favoritismo y parcialidad. No existe entre iguales, como en la conmutativa, sino entre un superior y sus subordinados. La igualdad aquí significa que cada subordinado debería obtener su parte proporcional, una parte igual de merecimientos. Consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. Se hablará de justicia distributiva al referirse a la proporción en el reparto de las atribuciones equivalente en los deberes y derechos para cada miembro de la comunidad. Para la distribución de bienes se toma en cuenta la jerarquía, idoneidad, funciones, responsabilidad, etc. J. Legal. Refiere a la igualdad de las personas ante la ley, la equidad en las responsabilidades y el rechazo de cualquier diferenciación ante las normas. J. Social. La justicia social se refiere a la organización de la sociedad de tal modo que el bien común, al que se espera que todos contribuyan en proporción de su capacidad y oportunidad, esté al alcance de todos los miembros para su uso y goces normales. Se pone más de manifiesto en las relaciones económicas, industriales, raciales y políticas, pero no se halla en modo alguno restringida a las mismas. Comprende todo lo que se relaciona con ser un buen ciudadano o un buen miembro de la sociedad y cosechar lo que debería ser la recompensa de una conducta social, leal y cooperativa, es decir, la parte que le corresponde a cada uno de los beneficios de la vida social. 6.3. Dignidad. Es el valor propio de la persona moral. Consiste en respetarse a sí mismo como respetar a las demás personas. Exige el máximo respeto por el hombre como un fin en sí mismo, independiente de posiciones socioeconómicas, religiosas, etc. 6.4. Solidaridad. Es el valor propio de la sociedad moral. Consiste en adherirse y participar en los actos que realicen otras personas o instituciones y luego responsabilizarse de los efectos que causen dichas realizaciones. Es la capacidad de actuación unitaria de las personas en favor de una causa, situación o circunstancia, que implica asumir y compartir por ella beneficios y riesgos. Es la participación desinteresada en favor del prójimo. 6.5. Igualdad. Es el valor que exige para todos los hombres el mismo trato y el mismo respeto. El respeto es el sentimiento moral que reconoce a cada hombre la misma dignidad al margen de muchas circunstancias, religión, situación socioeconómica, etc. La igualdad conlleva de plano la eliminación de la pobreza, la explotación y todas las fuentes del dolor humano. Características de los valores éticos. El valor ético solo puede existir en un ser libre y en sus actos voluntarios o humanos. El valor ético es universal en el sentido de que lo que es válido para uno, es válido para todos en las mismas condiciones. El valor ético se justifica a sí mismo. Los valores éticos no son medios para ninguna otra cosa, son un fin en sí mismo. El valor ético tiene una precedencia sobre los demás valores. El valor ético solo puede compararse con otro valor ético. El valor ético implica obligación. El hombre podrá no practicar los otros valores y lo calificaremos de impuntual, necio, rudo, negligente, etc. Pero podremos conservar el respeto como ser humano. Pero eso mismo no ocurriría si incumple con los valores éticos. De incumplir, se lo califica como inmoral. Por ejemplo, alguien podría ser un mal carpintero, pero no por ello necesariamente mala persona. O en el caso inverso, alguien podría ser un buen abogado, pero no por ello necesariamente buena persona. Tema número 12. La libertad. 1. La libertad, concepto, proviene del término latín libertas, libertatis. Es la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida, por lo que es responsable de sus actos. Ética y libertad van de la mano. Históricamente, en especial desde las revoluciones burguesas del siglo XV y XVI, la libertad suele estar unida a los conceptos de justicia e igualdad. Un ser libre no está atado a la voluntad de otros de forma coercitiva. La voluntad garantiza el respeto por la voluntad individual e implica que cada individuo debe hacerse responsable de sus actos. 1.1. Problema de la libertad. El tema de libertad es muy abstracto y de difícil solución. La noción suele estar vinculada a la facultad del ser humano que le permite llevar a cabo una acción de acuerdo a su propia voluntad. En general, ¿existe la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Cómo es posible hablar de libertad en un mundo donde todo parece estar determinado? Algunas corrientes que enfrentan este problema son: dos teorías de la libertad. El determinismo parte del principio de que todos los acontecimientos están causados, tienen un antecedente. Según el determinismo, los mundos natural y humano están regidos por el principio de la causalidad. A toda causa corresponde necesariamente un efecto. Un acontecimiento es un cambio o persistencia de estado o posición. Estar causado significa que los acontecimientos están de tal manera conectados con algún acontecimiento precedente, que si este no hubiera ocurrido, aquel tampoco habría sucedido. El determinismo es la teoría de que cada acontecimiento está tan íntimamente conectado con un acontecimiento posterior B que, dado A, necesariamente debe ocurrir B. Algunos representantes de esta postura son Leucipo, S. V a.C. y Demócrito, 460-370 a.C. Sostenían una teoría materialista y atomista. La naturaleza está formada por partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. Todo está formado por una sustancia material, todo acontece por necesidad. Picasso. Simon Laplace, 1794-1827, aseveró que la realidad física está totalmente determinada. Afirmó que debemos considerar el estado actual del universo como efecto del estado anterior y como la causa del estado que le sigue. Burrus Frederick Skinner, de 1904 a 1990, sostuvo que el comportamiento de una persona está determinado por la dote hereditaria y por las circunstancias ambientales, de tal manera que no es el individuo, sino el medio, el responsable del comportamiento humano. Las consecuencias del determinismo en la ética son peligrosas, pues si todo está determinado, entonces la responsabilidad moral, el control de los
actos quedan anulados, no son posibles, no hay culpa ni mérito alguno en el individuo que no puede dejar de hacer lo que hace. Si se acepta plenamente la teoría determinista en la ética, entonces el individuo no actúa responsablemente. 2.1. Fatalismo. Es más radical que el determinismo. Afirma que el hombre no es libre pero su comportamiento está escrito por un destino. Una persona fatalista es la que piensa que lo que ocurre ha de suceder necesariamente y que es incapaz de evitarlo. Según el fatalismo, el destino que nos ha dado nuestro propio ser y nuestra condición humana nos ha hecho tales, de este modo que, siendo humanos, nos felicitamos de nuestras ventajas, que tomados por realizaciones nuestras, nos quejamos de las fallas del mundo que designamos como nuestra mala fortuna, y apenas pensamos en el destino, que dispensa arbitrariamente tanto lo uno como lo otro. El estoicismo reviste en fatalismo. Según el estoicismo, es necesario que el hombre acepte su destino, porque es imposible resistir el curso de los acontecimientos. Según los estoicos, el cosmos está regido fatalmente por Dios, en él solo acontece lo que Dios quiere, no hay libertad ni mucho menos azar. 3. Providencialismo. Es una concepción religioso-filosófica según la cual el desarrollo de la sociedad humana está determinado, tanto en el sentido de las fuerzas motrices como en el de sus fines, por fuerzas misteriosas ajenas a la relación como proceso histórico, por la providencia, por Dios. El sistema idealista hegeliano pertenece al providencialismo, reconoce en su filosofía de la historia que la providencia divina gobierna los acontecimientos del mundo. Más completamente el providencialismo se encuentra en el pensamiento de los pensadores religiosos como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, los neotomistas, entre otros. El providencialismo es la creencia en que Dios es el verdadero protagonista y sujeto de la historia, el hombre es su objeto, un instrumento en las manos de Dios. 4. Naturalismo. Esta corriente afirma que la naturaleza es el principio único de todo aquello que es real, es un sistema filosófico y de creencias que sostiene que no hay nada más que naturaleza, fuerzas y causas del tipo de las estudiadas por las ciencias naturales, estas existen para poder conocer nuestro entorno. El naturalismo intenta explicar el desarrollo de la sociedad por leyes de la naturaleza, afirma que todos los conceptos relacionados con la consciencia y la mente hacen referencia a entidades que pueden ser reducidas a relaciones de interdependencia con fuerzas naturales, rechaza la existencia objetiva de algo sobrenatural, como ocurre en las religiones humanas, también rechaza la idea de la teleología, atribuir un proceso a una finalidad. 5. Indeterminismo. Es la doctrina opuesta al determinismo. El indeterminismo niega rotundamente la determinación, pues hay algún acontecimiento B que no está conectado con un acontecimiento A tan íntimamente que, dado A, no necesariamente deba ocurrir B. En ética el indeterminismo adopta la forma de un libertarismo, según el cual no hay nada necesario, el hombre puede actuar en forma totalmente distinta de cómo lo hace, incluso puede obrar en contra de su propio carácter y convicciones, como dice Campbell. El indeterminismo elimina la causa, pero en su lugar habla del azar, del indeterminado, es decir, el hombre está determinado por el azar, los actos de la voluntad humana son espontáneos y no determinados. La conducta humana no está sometida al principio de causalidad natural sino que es libre. R. Taylor sostuvo que en el indeterminismo la concepción que emerge no es la de un individuo libre, sino la de un fantasma intermitente y errabundo. Sinton Nison. El indeterminismo es tan peligroso como el determinismo, porque el hombre actúa sin control alguno, por impulsos incontenibles que no se sabe de dónde provienen. 6. Autodeterminismo. Esta teoría afirma que los seres humanos tienen libertad de elección o autodeterminación, esto es que, dada una situación, una persona podría haber actuado de forma diferente a como lo hizo. Los filósofos idealistas han argumentado que la libertad de la voluntad es incompatible con el determinismo. Aquí surge el libre albedrío. Se puede afirmar que es una posición que trata de conciliar al determinismo y al indeterminismo, por lo tanto el hombre es libre y puede efectuar sus actos, pero siempre existen causas externas que condicionan. Incluso el hombre es producto de dichas causas.